directamente desde la capital salsera del mundo cibernético, Cocolandia, el Curete Podcast con el doctor Héctor Tito, el Curete Rivera. Y si esto fuera un episodio de béisbol, hoy estaríamos hablando de un tipo como Ramón Vázquez, pelotero, pero también dirigente. Bienvenidos sean todas y todos a este nuevo episodio de El Curete Podcast. Quien les saluda el doctor Héctor Luis Tito, el Curete Rivera de Jesús, transmitiendo desde Cocolandia, la capital salsera del mundo cibernético, y en ayuda y compañía del papaupa de la tecnología, el profesor Guillermo Andrés Núñez Salgado. Hoy, con un invitado de lujo que ya está riendo y toda la cosa, Víctor José Maldonado Reyes, alias Yuca. Alias Yuca. From Juana Díaz, Puerto Rico. Víctor, gracias por aceptar la invitación. Estábamos hace rato. Hace rato el ping-pong y vamos a hacerlo porque seguimos para adelante y para atrás. Qué bueno, mano. Para efectos de récord, hoy es lunes santo. Así que es un día de bendición y de trabajo claro que para ambos. Víctor, vamos a empezar por lo básico. Usualmente, a mí no me gusta empezar, por ejemplo, con información biográfica, pero en este caso, como tú estás tras bastidores, es decir, tú eres un músico de fila sin que suene feo eso, ¿cierto? Sí, completamente. Víctor Maldonado, ¿nace en Juana Díaz o se cría en Juana Díaz? Nací en Ponce, Juana Díaz no hay hospital, y de ahí nos fuimos directo para Juana Díaz, barrio Castillo de Juana Díaz, con mucho orgullo, donde quiera yo lo digo, porque ese es mi barrio. Es interesante porque, obviamente, buscando información, y la corroboré ahorita contigo, yo pensaba, y no voy a decir el nombre del cantante, porque ya lo hablamos, que este cantante había nacido en Juana Díaz, pero no. Para mi sorpresa, me topé con tres grandes baluartes del pentagrama musical popular puertorriqueño y que han viajado el mundo, o viajaron el mundo, y su música todavía sigue. Me refiero a Yayo el Indio. Correcto. Tito Gómez. Sí. Y Héctor Tricoche, los tres que en descanse. Y Tricoche. Pero para mí fue una sorpresa en realidad porque en mi memoria, Juana Díaz es un pueblo de mucha tradición, pero muy vinculado con la tradición cristiana de los Reyes Magos. Sí, sí. Y me sorprendió que para mí sigue siendo a lo mejor es un grupo pequeño, pero son músicos de un nivel violento. Sí. Y eso pues son cantantes y figuras como tal, pero en cuestión de músicos también es un pueblo. Juana Díaz contó con la bendición de tener un gran maestro de banda. Ok, ¿recuerda el nombre? Santiago Chago Martínez, que en paz descanse. Santiago Chago Martínez fue baritonista de la orquesta Willy Rosario. Nada más y nada menos. Tú hablas con el maestro Willy, ese es su, ¿verdad? Aparte de Beto, que es el que toca con él toda la vida, pero ese sonido lo marcó a él sus grabaciones. Chacharicha y todo ese tipo de cosas, las grabó el caballo. Entonces, era un gran maestro de banda. Los programas de banda que quedan pocos, pero todavía tenemos unos cuantos, sacaron muchos músicos en Juana Díaz. Yo estuve en el programa de banda de Juana Díaz, pero estudié en la Escuela Libre de Música de Ponce. Ok. Ahí fue que donde estudié música, me desarrollé y de ahí vine por ahí poquito a poco. ¿Y cuándo empieza la memoria más lejana que tengas de cuándo empezó tu afición por la música? Pues yo soy hijo de una maestra de escuela y mi papá hasta el día de hoy trabaja como guardia de seguridad y era músico. Ok. Mi papá siempre fue músico, pero pues los músicos tenemos, incluso yo en mi casa, mis papás igual, cuando tú quieres ser músico, los papás lo ponen dudan. un poco de Claro, tienes que tener un resistencia. trabajo y a mi papá le pasó eso mismo, tenía que tener un trabajo seguro. Y nada, pero mi papá tuvo la bendición de que su trabajo hasta el día de hoy tiene viernes, sábado libre y domingo sale a las 1 de la tarde. O sea que pudo tocar toda la vida. O sea que el guisómetro siempre era posible. Ese fue mi primer trabajo como músico. Ok. Tocando con mi papá. Ok. ¿Y qué instrumento tocaba tu papá o es cantante? Mi papá tocaba bajo. Ok. Era bajista y tenía un grupo y tocaba fiestas privadas y había salones por allá como Villa de la Ve y cosas así, que siempre habían bailes. Y tocaba de todo, pero trabajaba bastante, mano. Cuando yo miro para atrás, yo digo, ya, papi tocaba 3 veces, 4 veces todos los weekends. Wow. Eso es... Sí, eso, ¿no? En cualquier tiempo es bueno, en aquel más todavía. No tan solo es bueno, también la carga que lleva el tú tener que estar moviendo de un punto a otro. Sí, claro, y no es como ahora que, pues, ahora hay muchas cosas que han cambiado para bien,
Pero en ese tiempo, pues, se regaba de voz a voz. Ahora no habían redes ni nada de eso. Exacto. La gente iba, le gustaba el grupo y lo recomendaba por otra cosa. Sí, porque eso no era como Pero ahora él que tenía tú su entras trabajo. con Sí, un ahora tú aparatito. entras, escribe y ya, no, no, bueno, el teléfono arrancando por ahí. Sí, sí. No Antes- somos tan mayores, pero Había que llamar directo a la casa. había que llamar directo. Y a la entonces casa. si te contactaban era si tú estabas allí, porque primero sí. no habían grabadoras, después hubo grabadoras. Exacto. Eso es para los más nuevos, para los millennials. Para el que está detrás de la cámara, que no vivió eso. Pues, Sí, era así. Igual para los trabajos. y ese fue... Pues El- mi papá era músico y eso, pues yo me crié en eso. ¿Y te acuerdas el primer guiso? O sea, Sí, me acuerdo. la lo primera vez que viste a tu papá... Ahora, papi, hace No, pues esto. yo nací, mi papá tocó toda la vida, desde Ok. chamaco. Pero Y tú, esa primera memoria me tuya... acuerdo, yo empecé en esto, como empieza la mayoría de los muchachos, que uno cuando habla cargando cables y estanes. Entonces papi tocaba por la noche, iba a montar el equipo, porque él era dueño de equipo, eso es lo otro, eran los dueños de equipo, el sonido eran ellos también. Entonces, A los Cuca Gómez. exacto, hacían todo, Como nosotros. todo. Exacto. Entonces él, pues iba por el día a montar, yo iba con él a ayudar. Yo me acuerdo que me pagaba a veces 20 pesos. Ah, Así, María, 20 pesos para mí era brutal porque para la semana para la escuela. Claro, papi, yo andaba 20 pesos. con un piquete, esos 20 pesos en Juanadía. No, tú tenías que hacerle lo que eres. Sí, yo andaba con los buena gente y yo que era músico. Entonces, pues, pero empecé tarde. Empecé tarde en la música. Tarde, A los efectos, tarde qué edad. pues empecé 14, 15 años. Como séptimo grado cogí clases de 12. teoría. Que después con mis hermanos, mi hermana tocaba saxofón también y mi hermano clarinete. Entraron a la libre música también. Pero ellos empezaron en cuarto grado. Chiquitos ya empezaron. Que después, no, que para mí eso no fue una realidad. En mi casa yo fui a par de canchas a tirar par de bolas, equipo de baloncesto. Después eso, si estuve en pelota un ratito, nada, equipos allí en Juanadía. Y después en séptimo, como pues ya no podían negar que me gustaba, me llevaron a hacer la audición de la Escuela Libre de Música Ponce. en Ponce. Mi papá es de Ponce, entonces pues él conocía a muchos maestros y eso. Ok. Y me llevaron ahí y hasta el día de hoy, Me hablaste tienes dos hermanos. 2 hermanos. Sí, Los dos fueron muchachos, le sacaron a la música. Yo le he sacado bastante, pero mis hermanos sacaron los estudios. Ok. Salieron mejor que yo. Mira, y te pregunto, hablaste de que tu hermana toca Tocaba sax, saxofón y mi hermano clarinete. todos vientos, Sí, los todos. tres. Y Al- toco ¿ninguno saxofón. bajo? Ninguno, mano. Yo ahora estoy con Qué eso ahí, raro. como que eso es lo que yo me gustaría como que en algún momento aprender. Y ahora mismo O que el tienes, nene toque. y ahora mismo tienes un buen maestro. Sí, pero vamos por entonces, parte. Pero yo toco saxofón porque el compañero de mi papá en el grupo que tocaba saxofón, alguien llegó al trabajo de papi vendiendo un instrumento y papi lo compró y se lo vendió a él. Mira, me vendieron esto, lo compré y era un saxofón bien bueno. Ahora mismo se cuesta un dron de chavo. El que él tenía le dijo, pues quédate con este por si alguno de los nenes quiere tocar. Y Cuando tú yo- lo viste por allí. estaba ahí en un closet y cuando entró a la libre, tú entras en teoría y eso nada más, teoría y solfeo. Cuando te hagan a coger el instrumento, quería tocar trompeta. Eso porque la trompeta se veía en los grupos imponentes ahí. Yo tengo un par de panas trompetistas Y, que van a decir. y me "Viste". dijiste que eres fanático de la ponceña, así que Sí, sí, no, y yo tengo, después ahorita te digo, pero mi gente clave en mi vida son trompetistas, que son Sí. como mi familia, sí. Pero yo quería tocar trompeta y papi me dijo, "Pa, aquí no hay chavo para comprarte un instrumento. Empieza con el saxofón a ver cómo te va y pues, hasta el día de hoy. Y- Ahí lo tengo por ahí. ok, y ese saxofón fue tu primer instrumento y con ese te enamoraste o fue a la poco a poco. Ese me fui enamorando y como yo era varón, ya habían unas nenas que tocaban en la libre de música. Y Leslie Pagán, mi maestro de saxofón, que fue el que me puso mi primer instrumento de San Germán, me dice, yo quiero hacer un cuarteto de saxofones y como tú eres el varón, me gustaría que toques el barítono, que es el más grande y por el peso, pues yo creo que lo puedes manejar. Y ahí fue que me enamoré. Oh. Ahí se acabó el juego. O sea que hubo un maestro todo. que Sí, no, definitivamente. Yo entré a la libre de música y pues mi maestro de instrumentos, Leslie Pagán, de San Germán, está vivo con salud. Me lo encontré en un aeropuerto el otro día. Qué bueno. Y él pues fue la pieza clave. De hecho, yo entro al conservatorio después, pero todo eso fue él. Pero cuando me dio el barítono en las manos, me cambió la vida. ¿Y completamente. cuándo entras al conservatorio? En el 98 me mudo a San Juan. Hago la audición. Ahí voy con lo que te dije de las personas clave. Zumba. Mi primer maestro de teoría se llama José Pucho Ruiz. Ok. Papá de mi compadre Maneco Ruiz, trompetista de
todo. Está en Nueva York tocando con todo el mundo, tocando en Broadway. Y hermano de Joseito Ruiz, que pues J. Ruiz, que ahora canta, pero ese es el primer trompeta por excelencia. Y está pues, pegado con La ellos Loma dos- también. En La Loma también. ¿Viste? Esos dos son mis hermanos. La Sí. única casa que mis papás me dejaron quedar en mi vida es la Guillo, casa de los Guillo, hermanos Ruiz. acuérdate que nos van a contactar con J. Ruiz. Sí, pues claro. Tú sabes, claro. Ese es mi para la hermano. próxima Ellos- entrevista. esos son mis Estoy hermanos. emplazándote aquí. Aquí. No, esa gente son mis hermanos, literal. Y el hermano Maneco, que es padrino de mi hijo mayor, me dice, olvídate de la Inter, porque la movida en el sur era ir a la Inter de San Germán a estudiar Ok. música. Y él ya estaba en conservatorio. ¿Por qué? Porque era lo más cercano para Era lo más ustedes. cerca, la mayoría de los maestros de la Libre Música de Ponce trabajaban allá, Ok, ok. pero él ya estaba en el conservatorio. Su papá trabajaba en la Libre, pero él es solo, o sea, Joseito entra primero al conservatorio y después entra él. Y él llega un día con un sobre y me dice, dile a tu papá que llene esto y me lo trae el lunes, me lo dejas con papi. Anda, el Porque tú carajo. vas para San Juan a estudiar. Y yo como le decía, pues hermano, yo no sé, porque no lo veía posible. No lo veías posible por el dinero, porque estabas lejos, porque no Pues conocías a nadie acá. porque no conocía más que a ellos, no sabía, no tenía mucha información de conservatorio, de lo que era como tal. Ok. Aún estando en la Libre. Pero ahí pues llenamos eso y ahí empiezo como que a enfocarme más. ¿Cuánto tiempo estuviste en el conservatorio? Estamos hablando del que estaba antes en la Atorrey, frente a Atorrey. Telemundo. Que eso- Y cada vez que yo paso, Nostalgia. no, allí eso lo derrumbaron, pero yo doy una vueltita por allí, a veces me paro y conecto porque esa fue mi área por muchos años. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste en el Bueno, yo llegué en conservatorio? el 98, jangueé bastante y me gradué en 2004, pero nosotros vivíamos ahí, caminábamos. Ahorita estábamos, antes de grabar, estábamos hablando un par de cosas. Había un teléfono público para llamar a las casas. No es este tiempo de que ahora todo es tan fácil. Yo sé. Yo también llamé por teléfono público. Entonces había que, siempre me acuerdo de eso, que nosotros prácticamente vivíamos en conservatorio. Nosotros cuadrábamos con los guardias. Mira, mano, yo salgo, porque tenías hasta las 12 para practicar. Y tú estás, gracias a Dios, estábamos en esa todo. Sí, que también Practicar, lo que están queríamos era haciendo tocar. cosas productivas y positivas. en Era realidad. eso, caminábamos al apartamento a comer y virábamos para atrás. O sea, que te a estás practicar. hospedando por Nos acá. hospedábamos por ahí con los mismos, con Maneco y Joseito. Pagábamos 100 y pico de pesos cada uno por un apartamento. Ahora que nosotros vamos para esa misión, que uno Sí. escucha los números, sí, no, una bendición. Pero la realidad es que cuando yo me enfoqué, y hay algo que a mí me pasó, que mi mamá un día me sentó y me dijo, mira, no te han contestado el conservatorio. Uf. Porque para tú entrar tú tienes que hacer una audición y pues te escogen. Y en junio ella me dice, es junio y no te han contestado. Si Ay, quieres, papá. puedes entrar en la UPR en Ponce, coger las clases básicas y después pues vemos cómo te mueves. Y yo me acuerdo que le dije, mami, si no, yo me busco un trabajo, pero me encierro a practicar trabajo, pero yo quiero estudiar ahí. Y en julio me llegó. Coño, qué bueno, mano. Ricardo López, profesor de la UPI y del conservatorio en ese momento, a él lo cogen en conservatorio como otro maestro de saxofón. Había uno que fue mi maestro después, Willy Corp, pero no había cupo. Entonces en ese momento era complicado por la cantidad de músicos que venían subiendo. Y nada, entramos y ahí pues yo entraba, ya había gente que tocaba bien cañón. Yo no tenía ni barítono ni nada, tenía un alto y los salones son como este que estamos aquí, tiene un cuadrito en la puerta y yo ponía un papel ahí para que nadie me viera. A Y practicar ahí. A practicar. Y esa transición de Juana Díaz, pueblo alejado del área metropolitana, un pueblo bastante tranquilo, Sí. pausado, donde la mayor Todavía. parte de la gente se conoce. Sí, los pueblos pequeños. ¿Qué tan así. difícil fue hacerse tránsito a San Juan? Pues no fue tan complicado porque ya venía con Ok. un par de amigos de allá de la Escuela Libre de Música y vivía seguro ¿verdad? Con Maneco y Joseito. Y eso pues poquito a poco. Yo engrané, hay gente que no engrana y hay Sí, gente sí. que acaba de estudiar y vuelve a sus pueblos normal. Pero a mí pues me gustó. Entonces ellos tocaban con Elian López ya. Uf, Y yo me acuerdo que en un momento tocaban con Tony Vega los dos y yo me iba con Diablo. ellos para arriba y para abajo. con esa gente este tipo Sí, estaba ellos, jangueando. ellos tocaban claro, ellos siempre han tocado, siempre han sido dedicados y practicados y tocaban. Hablaste de Tony Vega, quiero detenerme. Yo tuve una experiencia con Tony Vega hace muchos años. No lo conozco personalmente. Mi papá estaba, yo te estoy hablando de esto que yo te voy a contar, fue en 1999.
mi papá cayó hospitalizado en aquel momento, yo tenía 18, 19 años, y atendí en un supermercado Tony Vega. Y nada, cuento algo corto, le pedí que orara por mi papá. En aquel momento él estaba haciendo su incursión en el cristianismo y fue una persona bien amable que me atendió, me preguntó por mi papá y demás. Mi papá terminó muriendo, pero yo nunca he podido agradecerle a Tony Vega en Son vivo. gestos que marcan a uno. Y yo quisiera simplemente eso, agradecerle ese gesto que tuvo. Yo tenía 18 años, 19, mi papá estaba agonizando, mi papá se iba a morir. Sí, sí. Y él tuvo el gesto de atenderme en ese corto instante y para mí fue súper brutal porque él no me conoce, él no tiene por qué Sí, no, parecerle eso conmigo. Así que si te en algún marcó, momento, te marcó. sí, y si en Eso- algún momento dado Tony Vega ve esto, Claro. eternamente agradecido, maestro, Dios le colme en salud. Amén. Retornando con Víctor. Víctor, antes de seguir con la música, háblame de la familia, mami, papi, tus abuelos. Pues ¿Cuán yo, importantes fueron todo, en ese proceso? Todo, mi familia, todo. Me lo dice y me aprieta porque nosotros que no tenemos la oportunidad de estar cerca, pues te pierden muchas cosas en el camino. Pero mi familia es una familia bien unida. En mi casa se bailaba, en los cumpleaños se bailaba, mi tía me daba un peso para que bailara con ella. Eso, estos días estaba hablando con el nene eso. Pero era así y bien fiestero y bien unido, sobre todo de los dos lados, de la familia de Ponce, pero sobre todo la de Juanadía, porque yo vivía en Juanadía y vivíamos todos cerca. Ok. Sobre todo mi abuela es como que el pilar de mi vida porque vivíamos materna, tan cerca. abuela materna. La abuela de mi mamá, la mamá de mi mamá. Vivíamos cerca a nivel de que yo llegaba de la escuela, comía en mi casa, me bañaba y mami me llevaba a dormir en casa de mi abuela. Estamos hablando de Juana Reyes. Juana Reyes es mi mamá, Juanita Maldonado Rivera, mi abuela, que Ok. en paz descanse. Ok. Esa es la... Esos fueron los pilares, Eso fue, sí. junto con tu papá, Mi evidentemente. papá y claro, la cuestión de la música, pues ahí papi es la clave, pero mi papá lo mejor que hizo en la vida fue escoger a mi mamá. Porque es la verdad. A mi papá le pasó lo mismo. Pues, eso es lo mejor que, chacho, mi mamá es Un es pan la de Dios. columna. Mi papá siempre trabajó y todavía trabaja, pero mami andaba para arriba y para abajo. Y uno no lo ve hasta... Sí, hasta que uno se convierte en Ahora. adulto Ahora que y uno se tiene que convierte estar en para arriba, para papá. abajo, esto, tú dices, diatre, un día te sientas y dices, diablo, mano, es que yo estuve para arriba y para abajo, nunca hubo un no, pero cuando tú te das cuenta, no están viviendo para uno, Sí. completamente. Y yo no le está pasando ahora. Y los hijos no se dan cuenta hasta No, hasta que les estén. toque. Sí, En porque algún momento si les toca es así, pero Ya la- yo, pues mi norma era llegar a la casa a las 7 de la noche, porque la escuela libre de música era hasta las 6 de la tarde. Yo hablaba con mi mamá, de hecho, en estos días, yo estudié en Juanadía. Aparte que me movieron para de escuela, porque mi mamá era maestra del departamento y donde la movieran, pues había que moverme. obvio. Y yo caminaba, adelantaba clase en verano para poder salir temprano de la high. Para poderte. Pero yo pensaba que eso era normal. Ahora yo digo, diablo, mi mamá pagaba 2 clases en verano. Para Por que, lo que nos pasaban las clases. Para que yo adelantara. Entonces yo salía al mediodía, caminaba 15 minutos con el instrumento al carro público. Cogía carro Que eso público tampoco- para Ponce. que eso No, tampoco lo ni saben. caminar 15 minutos. A los míos que yo le iba a caminar 15 minutos. ¡Ey! Con el bulto. Exacto. Guagua El bulto, pública. saxofón y vamos, carro público para Ponce y me dejaba en la 14, que aquello es candela todavía. La piscicorrera esa. La piscicorre. Que eso Me deja- tampoco. ¿Tú sabes lo que es una piscicorre? Sí. ¿Tú la llegaste a coger? Sí. Ah, baby. Desde la 15 a Sagrado. Está bien. Está bien. Por lo menos un trámite chévere. Pero Está bien. Esto. Por favor. yo me bajaba en la 14, que aquello es candela allí. ¿Ahí en pero Ponce? Sí, en Ponce. Y caminaba a la libre. Hasta las 6 de la tarde estaba allí. Y virabas igual en carro público, te No, buscaban. mami me buscaba. Mami me buscaba. Siempre estaba ahí. Hasta una vez que no estuve, me dejó. ¿Y a qué? ¿A Guagua Pública para allá, para Juana? No, se fue a hacer compras. Ay. Feliz. Pero ella sabía, claro, que estaba allí seguro. Y me hizo pasar la primera. De ahí para abajo siempre estaba ahí on time. Yo creo que los míos han aprendido eso, alguito. Mira, Víctor, una vez terminas en el conservatorio, ¿en el conservatorio hubo algún grupo que se juntaron músicos? Pues no como tal. A mí, yo tengo un par de cosas. El conservatorio fue buenos años en mi vida. Pero hay piezas claves que... Cuando yo empecé a estudiar, como tocaba barítono, me acuerdo una noche que me marcó para siempre, es que me tocan la puerta del cubículo y cuando abro, había un señor y me dice,
se escucha bien eso. Me acuerdo, te lo digo y me parece haberlo visto. Se escucha bien eso. Yo estoy aquí por las noches, cualquier cosita, mucho gusto. Y un placer. Y me dice, es un placer, ¿cómo tú te llamas? Y ahí me dice el nombre. Y dice, mi nombre es Sammy Vélez. Yo estoy aquí todas las noches. Y eso me cambió la vida. Sammy Vélez, yo le dije, ¿tú eres Sammy Vélez? Y él se sorprendió. Yo le dije, no, yo te conozco por los discos. Ok. Y después, poquito a poco, hicimos una relación que se convirtió como un papá para mí, literal. Sammy, él, en lo que yo hago como instrumentista, hay dos figuras importantes que yo he seguido. Sammy Vélez es como mi papá. En casa de Sammy yo comí, me quedé, descansé, hice de todo. Y aparte de que es el baritonista que más a mí me gusta. Y el otro se llama Roberto Calderón. Esos son los tipos. ¿Esos son tus referencias? Esos son mis referencias. Y cuando conozco a Sammy Vélez ese día me dice, ¿tú eres de Juana Díaz? Porque me pregunta. Y cuando me dice ese día, me dice, ¿tú eres de Juana Díaz? Chago Martínez es el tipo. Yo te hablé de Chago Martínez, sí. Gaseadora, el maestro de banda. Exacto. Chago Martínez fue alcalde de Juana Díaz también. También. Pero, o sea, que era un ciudadano comprometido con... Sí, completamente, con su... No, y con pueblo y marcó la vida de y con el desarrollo social, porque sí, completamente. Se pudo haber quedado como alcalde y pues claro. También hizo su espacio dentro de... Hermano, cuando él me dijo música. Eso, como todo, uno no lo visualiza tanto porque está ahí. Para mí es como que está el maestro de escuela. Sí, uno lo da como por dado, por ya. Lado. Y cuando Sammy me dijo eso, yo dije, diablo, mano. Y ahí yo empecé a buscar para atrás y cada vez más para atrás. Y él, pues se convirtió en una figura bien importante porque él me dijo, tienes que escuchar a este. Uno de ellos era Sago, el Indio, que tocaba con la Panamericana, y Bebo Cata, la que también grabó unas cosas de Willy. Entonces ahí pues yo empecé a buscar porque pues, yo estaba enamorado del barítono ya. Pero ahí lo cogí bien en serio. Entonces ahí conozco. Ese fue el momento de... No, ahí yo... Primero que estaba... De quiebra, de cambio. Estaba conociendo a un héroe de mi vida. Sí, sí. Porque cuando yo escuchaba esas grabaciones de Bobby, yo decía, diablo, ¿quién es ese tipo que toca ahí? No, coño, y que el tipo te diga, lo estás haciendo bien. O sea, y me lo dijo normal así. Y pues, hermano, se dio hasta el día de hoy. Sammy es literal como un papá. Pues no tenemos que vernos todos los días. Esperemos que esto le llegue a Sammy. No, eso, chacho, eso yo se lo escribo y lo hablo y lo llamo y se lo... Yo últimamente me he puesto, después yo creo que esto que nosotros hemos vivido de la pandemia y todo eso, a pensar muchas cosas. Y yo por lo menos... Llega con la edad, porque me está pasando a mí también. Cada vez que yo puedo, mano, cada vez que yo puedo le dejo saber a la gente... Sí, señor. Yo también lo hago. Admiro, lo que los quiero y lo que han sido pero importantes. Eso también llega... A lo mejor, ¿verdad? En mi experiencia, llega también cuando uno va entendiendo que la vida es mucho más corta de lo que uno imagina. Sí, también. Y cuando uno, va a sonar feo, pero cuando uno ya no tiene ningún complejo con su masculinidad y no tiene que demostrarle a nadie. Sí, porque yo me acuerdo, decirle un te quiero a alguien que no es tu pana. Después, hermano, más adelante, pues empezamos a tocar, a hacer cositas y todos caemos en esa película de creerte que estás haciendo algo. Pero la realidad es que sin que esa gente hiciera, tú no pudiste haber hecho nada. Claro. Entonces, a mí me pasó, Sammy se vuelve un mentor para mí. Mi familia está en Juana Díaz. Yo primero viajaba los weekends, después empecé a quedarme y a practicar y hacía estudio y trabajo, me ganaba 2 o 3 pesitos. Pero era por estar. Y entonces aprendí rápido que tú tienes, para esto, tú tienes que estar ahí. En el ambiente, no solamente en el ambiente como tal, pero tienes que estar... que la gente te necesite y tú puedas resolver. Claro. Porque nosotros vivíamos cerca del conservatorio y a veces alguien necesitaba que tú lo cubrieras en un ensayo y fulano, mándate a este. Entonces a mí me empezó a mandar. Después a Roberto. Y también te envían porque confían en tu trabajo y saben claro, lo que ya pues, poco a poco me fue dando y no todo fue bien. Porque también yo siempre guardo una anécdota de uno que después mano, con mucho cariño y todo, pero como que le reclamó a él que por qué lo están mandando a él a tocar. Y me acuerdo, él siempre me dice que él le dijo, mano, pues que a nosotros nos dieron el break. Hay que darle el break. Que esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Cuando tú lo ves ahora, cómo está la cosa, pues... ¿Cómo está la cosa? Pues está. Aquí en Puerto Rico está complicado. ¿Por qué está complicado? Pues, hermano, porque siendo lo que somos... Que somos una potencia musical. Roberto Calderón me dijo un día,
El otro día se lo acordé. Y yo, Robert, tú me dijiste un día, mano, todo el mundo está mirando para acá. Todo el tiempo ha sido así. Sí. Somos la referencia de todo el mundo. Entonces, nosotros mismos estamos comiendo mierda con nosotros mismos. ¿Pero en qué sentido? ¿Que no estamos guisando? ¿Que no estamos...? Que no nos damos el valor. Ok. No nos damos el valor, no respetamos a los que vinieron antes. Eso que estamos hablando, mano. No hay nada malo en decirle a la gente que tú los admiras. No. En que yo creo que eso te engrandece. Que, diablo, mano. Pues, y no es porque entonces, no es ser lambón. No. Es que sabes que a la gente hay que darle su crédito porque Claro. la realidad, lo que nosotros trabajamos, que es la salsa, lo que nosotros queremos, no todo el que está en la salsa, no todo el que está en esto es salsero. Ah, claro. Y hay gente que viene de pasada a trabajar y chévere, pero que no está mal tampoco. No está mal, claro que no. Siempre y cuando no se le falte el respeto ni al género ni a la gente. Entonces, nosotros dejamos de valorar eso muchas veces por orgullo o porque no nos da la gana. Eso que tú dices que nos están mirando, te lo compro y es verdad porque yo recientemente empecé un proyecto con unos amigos colombianos, Conexión Salsera, les mando saludos a los muchachos. Y en conversaciones que hemos tenido fuera de lo que hacemos por Instagram, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora de Colombia. Saludos aquí a Marco y a Andrés. Ellos hablan con una admiración profunda por los músicos y los cantantes y las agrupaciones puertorriqueñas. Toda esa gente, saludos a la gente de Colombia, que son para mí los que tienen la salsa viva en el mundo. Los que la tienen mangá. En el mundo. Esa fiebre y ese amor que ellos tienen, aquí no lo tenemos. Es bien poca gente. Bueno, y esa pertenencia, sobre todo. No, yo les decía a ellos que hay algo que ellos me llevan por mucho a mí, y yo creo que a muchos puertorriqueños que somos fans, es la cantidad de información de el arreglista, el compositor, el conguero, el trompetista. Es como wow. Y ni hablar ni los músicos. Sí. Mano, pues como te digo, esa anécdota de Sammy. Yo conozco a Sammy en Juan Díaz por los discos. Compraba discos y tú leías los créditos, buscabas, teatro, quién grabó. Robert me dice eso, todo el mundo está mirando para acá. Y ahí yo empiezo a pensarlo y tiene todo el sentido del mundo. Todas las grabaciones. Nueva York tuvo su momento. Sí, pero después Nueva York, después Nueva York fueron Puerto Rico y Venezuela. En el pic del género de la salsa se hicieron aquí. Sí. Punto y coma. Y con músicos de aquí. Con todos los caballos de aquí. Rafi Torres grabó todos los discos. Toñito Vázquez, que en paz descanse, grabaron todos los discos. ¿Cómo estás de todo el mundo. ¿Me estás leyendo la mente? Es que esos son los tipos, brother. No hay más nada. Digo, los metales del terror. Sí. Cusi, que en paz descanse. Sí, señor. Entonces, ahí, mira, ahora te menciono a Cusi y te digo, mano, lo que tú dijiste ahorita, la gente se va yendo. Y tú dices, hubo un día que yo estoy hablando con unos amigos, entre ellos Gerardo Rivas, que estuvo aquí, buena la entrevista. Saludos, Gerardo, gracias por la entrevista, bro. Hay secciones completas de discos completos que grabó Charlie Sierra, que en paz descanse. Jimmy Morales y Celso Clemente, y los tres ya murieron. Y fueron 3 muertes que impactaron al mundo musical, pero a los que no somos músicos también nos choca porque fueron tipos que hicieron su trabajo sin la necesidad de me tienen que reconocer. O sea, ellos fueron a hacer lo que ellos y a braviar. Felices. Sí. El principio básico de nosotros es que la música te dé felicidad. Y esos tipos estaban haciendo lo que ellos sabían hacer. Y del corazón. Claro. Ellos estaban poniéndola durísima. Entonces, eso que dice Roberto Calderón, que yo lo comparto, tiene toda la razón. Todavía todo el mundo está mirando para acá. Claro. Hay músicos buenos en todas partes. Ahora están tocando bien. En Colombia se está tocando bien. En Perú se está tocando bien. Muchos sitios los venezolanos están tocando bien. Pero todo el mundo ha escuchado a estos tipos. Sí. Eso es la referencia. Son referencia de todo. Claro. Entonces nosotros aquí, tú preguntas a los panas míos, músicos, ¿qué grabó qué? Y no saben. Entonces ahora se va a poner peor porque con la tecnología, los créditos muchas veces se quedan en el aire y tú no sabes quién grabó. Sí, porque ya no se compran discos, aunque está volviendo la fiebre del vinil. Está volviendo, pero la realidad es que se pierde todo ese crédito para los que vienen. Porque, por ejemplo, yo sé cómo suena Sammy Vélez. Yo sé, escucho, pero tú tienes ese oído. Ese Ángel Torres, ese Roberto Calderón, ese fue Ernesto. Lo del lo grabó Ernesto con un estilo particular. Y tú dices, diablo, brother. Guillo, ¿te acuerdas que algo de eso hablaba Gerardo? De los toques, el sonido. Sí, eso. Usted tiene un sonido. Usted tiene un oído del diablo. Porque lo digo con mucho orgullo. Yo soy baritonista. Ese es mi instrumento y eso es lo que ha pagado los pampers de todos mis hijos. Ok. Entonces, yo, pues, hermano,
empecé a escuchar y a escuchar. Y Sammy toca así, Robert toca así, Ernesto toca así, el Indio toca así, Chago toca así, pan, esto. Y tú dices, diablo, brother, cada cual tiene su identidad y su esquina. Poquito a poco va a salir el tuyo, el mío, ¿verdad? Yo, pues, las cosas que he hecho, pero siempre hay una referencia. Entonces yo, poquito a poco, ahorita te lo comentaba y yo hice un par de guisos por ahí, ya cuando empecé a tocar. Pero mi primer guiso así con un artista heavy fue con Canario. José Alberto el Canario. Mira la cara de aquel, mira la cara de aquel. Y me acuerdo José Alberto el Canario. Sammy me dice, Diablo. mira, Yuka, este weekend vas con Canario. No. Pero el viernes necesito que vayas conmigo a Dorado para que veas la esquina del guiso. Hay que hablar con el hombre para que nos contacte con toda esa gente. Entonces, Hablo me dice, Canario, brother. ven conmigo a Dorado para que veas la dinámica del guiso. Porque José Alberto, pues, le gusta las moñas, agita la banda, baja la banda y qué sé Papi, yo. ese tipo tiene una energía en tarima. Y yo tenía 20 años, Tito. Y yo estaba estudiando y Sammy, pues, confió en mí. Pero la presión es heavy. Claro. Al otro día, tocaron viernes, en Dorado. Yo iba, no me acuerdo si se llamaba San Juan Chatón en ese momento. Pero era... Uno de los salones de baile. Ese, pero el nombre, que eso cambió de nombre un par de veces. Y a tal hora, qué sé yo, fue el primero. Y al otro día después tocamos. Pues, hermano, para mí era mucha presión. Sí. Y yo fui, ¿Y los nervios? trabajo, ¿Y los nervios? Estaba bien nervioso. Sí. Tacho, chamaquito. ¿Y las notas? No toqué mal. Ok. Pero no toqué mal. No me dijo que tocó bien, me dijo, no toqué mal. No toqué mal. Lo que pasa es que ahí, pues, José Alberto es bien peculiar y a él le gustan las moñas y tú puedes gabapear, pero él quiere todo, es la moña que él quiera. Y eso tú lo aprendes después, pero Claro. en el momento, pues yo estoy haciendo la que yo siento No, vamos. y con 20 años. Y con 20 años esto sí que es brutal. Por ahí estos días me salieron una foto. Piro Rodríguez, el maestro Elias López, la primera trompeta de Puerto Rico y del mundo. Moisés Novera, el del combo. Y mi pana Eliu Cintrón, el terrible. ¿Tú estabas con toda esa gente en tarima? Ese era el brazo en ese momento. ¿Y tú con 20 años? Y yo con 20 años. Cristo. El timbal era... Papi, pues claro, porque ese es tu primer turno en las grandes chacho, ligas fíjate eso. y estás ahí. Y eso yo le digo a los, ¿verdad? A los músicos. Eso es así. Lo caballo, pero claro que vas a estar nervioso. Estás con la orquesta de Canario. Estás en vivo en Puerto Rico donde la gente piensa y cree que sabe de música. Chacho, ¿qué? Y entonces, la gente con la que tú estás coincidiendo son maestros, pero no son maestros solamente en Puerto Rico, son maestros sombrados por el mundo entero, tú sabes. Y muchos de ellos... Morales era el timbal. Diablo. Ahí es que lo que ahorita hablábamos antes de empezar, No, que pero Gerardo es mi pana. era un dream team. Entonces yo coincido con Gerardo por primera vez. Gerardo siempre fue una figura, porque todo el mundo lo sabe. Gerardito ya venía... Y yo, coño, mira ese Gerardito. Desde las Tortugas Ninja. Exacto. Gerardito, todos queremos ser rocolos. Y Gerardo iba por Edgardo a tocar timbal y yo iba por Sammy a cubrir bastante ahí. Porque Nicolás, su tío, era quien corría la banda de Canarios. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo me acuerdo que... ¿Nicolás Viva corría? Nicolás corría, sí. Yo me acuerdo Papi, que... pero tú estás hablando de que... No, eran los tipos. Era un trabuco, brother. Es que, mano, son los tipos y eso era... Cuando tú miras, a ver, todos los grupos estaban llenos de Claro. esos tipos. Aquí, por eso es que este es el sitio, punto. La cosa es que me acuerdo como si fuera ahora que en un momento dado del guiso, Eliu, siendo Eliu, ya sé, yo quiero Eliu un montón. Eliu le dice, se vira donde José y le dice, como siga jodiendo con el chamaco, nos vamos a bajar. ¿De verdad? Ah, porque Porque el chamaco está tocando. Y él me dio ese espaldarazo. Y claro, fue, ahí, y es un Moisés, vaquero. los dos. Moisés, después una vez coincidimos en un estudio grabando algo de Victoria Sanabria. Y yo, Moisés, anótale otra más, ¿tú te Victoria acuerdas Sanabria. de esto? Y ¿Ves por qué había que entrevistarlo? Había que entrevistar a los hombres. He sido bendecido porque somos pocos baritonistas. Y repartimos el bacalao. Se reparte entre nosotros. Con razón. Nadie quiere cargar, pues breguen. ¿Cuántos somos? Con razón se enamoró del barítono. Mira, cuando Era. hablábamos el otro día para par de cosas que estamos hablando. Y yo, mano, cuando tú coges y cierras por instrumentos, los instrumentistas, no es tanto en realidad. O sea, hay muchos músicos, pero por ejemplo, esto que nosotros hacemos, no somos tantos. Y pues, hemos tenido la bendición de que ha habido trabajo. Qué bueno. Yo toqué con Lalo también, chamaquito, y
Con Lalo. Ah, no, con Lalo. ¿Viste? Cantante favorito de mi mamá. ¿De verdad? Sí. Vamos a hacer una pausa. ¿Viste digo, esto se sigue grabando. ¿Escuchaste el proyecto de Willito? Ahí escribí a Willy directamente y le dije. Yo le escribí lo ayer. mucho que me gustó. Le escribí ayer. Le dije, brother, te quedó bien. Oye, porque Sí, y Obviamente, si no es. Lalo Rodríguez, Si se queda mi en hermano. esa esquina, la esquina le quedó. Le bro, queda que bien, bien. los tonos de Lalo, bueno, Gerardo, Sí, no, tremendo tema. Gerardo es uno que dice, ahí no se pasó un homenaje porque el tipo Claro. canta y lo que hizo Willito No, y Willy, le Willy, quedó, en serio. le quedó de show. Le tiré, lo escuché un par de veces y le dejé saber lo mucho que me gustó. ¿Sabes que te admiramos? Estás invitado y emplazado para que También, vengas aquí también. también, Willy. Este hombre lo va a conseguir, papi. Ya, Pues, ya tenemos el Yo puedo decir que me diga que no. agente. Pues, hermano, pues, te decía eso, que nosotros pues no somos tanto y cuando tú vienes a ver, tú dices, pues, hermano, poquito a poco, Sammy me mandó para aquí, Robert me mandó para acá. Sí, así fue como- Ricardo López, que era mi primer maestro en conservatorio, él tocaba con Monero y me mandó con Monero. Y ahí sí que yo era el nene de los papi. Con Monero. Con Monero. José Luis Monero. José Luis Monero. Ese señor Válgame. es que, hermano, Él estuvo por mucho tiempo que era. ese señor era una figura que Sí. estaba la orquesta montada y él llegaba súper humilde, saludaba a todo el mundo, esto, lo otro. Pero cuando ese señor se paraba ahí a cantar, tacho, era una cosa. No, esos tiempos de Big Bang eran buenísimos y eran bailes de 3 sets. Se tocaban 3 sets, a veces. ¿De cuánto? 2, 45 minutos por ahí, cada set. pero tú tocabas paso doble, tocabas merengue, tocabas bolero, tocabas salsa. Hoteles. Eso fue lo que. Hoteles y antes habían, todos los pueblos tenían las fraternidades. Claro. Las fraternidades hacían sus fiestas y esas eran las Pero fiestas cuando que llevaban. coincidiste con José Luis Monero, ya él estaba, porque no recuerdo cuál era y no le voy al promo, pero un hotel aquí de la capital que él estuvo. Él estuvo años ahí él steady, estuvo tú sabes. mucho tiempo. Yo iba a resolver ahí, pero cuando yo empecé a tocar ahí, yo me acuerdo que fuimos para un pueblo del centro, en La Guagua. No tenía carro, La Guagua de la orquesta. Y cogemos el primer break cuando voy para afuera. Estaba el señor en La Guagua, dormido así. Y en el dash había un vaso de agua con la caja de dientes. Nunca, eso está bien gracioso porque te dices, anda, Ya sabes cuál es el primer ring que vamos a sacar. Tú lo sabes, Pero, papi. hey, yo ahí, el chamaquito, nada, brutal. Pero nada, de una cosa salió la otra. Guisaste primero, el primer guiso fue con Canario. Bueno, yo tocaba ya, hacía cosas, Sí, pero pero, con- con José Alberto fue como que Y ahí llegaste a las Grandes Ligas. llegué ahí No. sí. Y después empecé a hacer cosas. Y hacer cosas implicó con quién empezaste. Empecé, después de ahí hice varias cosas con Lalo. Igual era resolviendo, pero iba de un lado a otro. Pero qué chévere, Pero porque- lo que me... Seguro quieres En resolver mi- con pero- las Grandes Ligas, guisando, pasándola bien y generando Pero tú dinero. sabes que a mí me pasó, esto es bien, aquí le voy a dar un giro a lo que estamos hablando, porque cuando yo entré al conservatorio, fue un tiempo, ahora todo el mundo toca saxofón en un sitio como ese, pero en ese momento todavía había un pulseo. ¿Sí? Porque Sobre los de la gente que tocaba clásico, había muchos americanos que tocaban en la orquesta sinfónica, que eran los maestros, y... O sea, lo digo que eran americanos, punto. No por cuestiones de... Pero todavía el saxofón era un instrumento que no se veía tan bien ¿Por en qué? esas altas... Siempre ha sido así. En un momento dado fuimos... Pues un poco marginados, no lo había. pero por la música popular. Sobre todo por la música popular. ¿Qué pasa? Mi maestro Willy Corp, que, chacho, que tiene un nombre como, chacho, y es de allá abajo de... ¿Dónde es que Willy? En Aguabo, por allá, de esa área. Bueno, qué sé yo. Pero Willy Corp, si tú dices, diablo, es gringo también el tipo. Del sureste. Sí, pues Willy, él se fue a estudiar a Illinois y él viene a Puerto Rico con la misión de crear una escuela de saxofón clásico. Ok. Y ahí es que, el momento que nosotros entramos a estudiar. Y yo estudié saxofón clásico todo mi bachillerato. Y eso era si yo pudiera tocar eso para vivir, era lo que yo haría, ¿Verdad? honestamente. A mí me gusta la salsa, yo vivo por la salsa, pero la música clásica me llena un montón y eso fue lo que yo estudié. Entonces, cuando Interesante. yo le digo, maestro, yo lo que quiero es tocar el barítono, pues se puso complicada la cosa porque él se dio a la tarea de buscarme repertorio y todo eso porque no era la norma. Entonces, yo empecé a trabajar con ese instrumento para que se pudiera hacer. Estoy pensando acá. Creo, me puedo equivocar, que quien mete el barítono en salsa por primera vez creo que es Willy Rosario. Willy estaba en la Big Bang. Ah, pero Ellos cuentan, es brutal. Willy, tacho, es clave
Willy es un tipo que me puede llamar a las 9 de la noche y yo me pongo la camisa en mi casa para atenderlo. A ver por teléfono y me voy a la sala. Willy, ¿cómo estás? Papi, son 100 años. Son 100 años. Y Willy, ellos vivían en Nueva York. Y pues esta historia ustedes la han escuchado y esos tipos jangueaban por allí. Ellos estaban en el joseo y yendo a los sitios y pues estaban las Big Bang. Pero él cuenta cuando él ve, ¿verdad? El famoso cuento que él va con Bobby a un nightclub de jazz y ve a Gary Mulligan, que es un baritonista que toca un sonido bastante parecido al clásico, oscuro y qué sé yo. Su onda es así, pero eso él le voló la cabeza. Y le dijo al líder. Y el líder es Roberto Valentín Fred. Nada más y nada menos. Le dice a Bobby que le hicieron los arreglos. Esto, yo quiero que tú incluyas eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues no sé, hazlo tú, brega con eso. Pues, sí, el cuento de Bobby que le llevó un arreglo de brazo y le dice, no, mira, Willy, te traje esto, me falta el bajo y piano porque todavía estoy bregando. Y pues cuando tenga el bajo y piano me lo trae. Pues ahí fue como que ellos empezaron a experimentar con ese sonido y fue que se ahí metió. salió. El cuento de Willy es brutal porque yo tengo un amigo bajista que se llama Alexander Apolo Ayala. Está en Nueva York viviendo y le va súper bien y Apolo y yo soñábamos. Soñábamos escuchando a Periñón, escuchando a Willy Rosario, escuchando a Bobby, escuchando a Luisito Carrión. Y yo digo soñábamos porque nos poníamos ahí a hablar por las noches cuando acabábamos de estudiar en el conservatorio. Y decíamos, diablo, mano, cuando son esos grupos. Y yo me acuerdo que le decía, ahorita estábamos hablando del teléfono. Ya pues después tenía el beeper y el celular. Y yo le decía... Chacho, y tú con un beeper con un piquete, papi. Chacho. No, pues yo le decía a Apolo cuando me empecé a ganar los chavitos de estudio y trabajo y a tocar, yo decía, mano, tengo que tener celular porque el día que me llame Bobby Valentín no puedo estar sin teléfono. Bueno, esos sueños se materializaron. Pero es brutal porque uno, pues sí, cuando un día nos encontramos en Miami y yo estaba con Bobby. No se encontraron ahí en Plaza Carolina. En Miami, papi. Estamos en Miami. Para que sepas. Y él estaba con Jeremy Bosch y coincidimos con ahí. Jeremy Bosch. Y me dice, viste, Yuka, que se iba a dar. Pues nosotros decíamos eso, nos va a llamar nos va a llamar Periñón. Y terminó pasando. Pues Apolo después tocaba con Perín y qué sé yo. Pero yo me acuerdo que cuando me llama el líder, primero me llama Willy a resolver por Beto, que era Beto Tirado, que es el baritonista de él toda la vida. Y hubo un tiempo que yo estuve yendo bastante por él y viajé bastante con Willy y eso. Y pues, Willy era demasiado. Ese libro es impresionante. Sí. Por ahí yo tengo unos papeles originales de Willy. Un día ¿De unos arreglos? Llevo un ensayo y me da los papeles y después me dice, yo le digo, Willy, pongo esto en la carpeta, me dijo, esos son para ti, guárdalo. Después ahorita Coño, ¿qué es esto, brother? Uy, eso, los originales que se grabaron. ¿Y qué aprendiste de Willy? Dicen que el hombre ¿Sabes qué? Militar. Que a la familia es lo más importante. Concho, qué chévere, porque eso para un músico es algo lo más importante. Eso para un músico de algo tantas cosas que aprendió complicadísimo. con Willy, porque disciplina, llegar a tiempo, el uniforme, el respeto, todas esas cosas, Willy es... Llegar a tiempo implica que si tocas a las 7, ¿a qué hora tienes que llegar? Antes, ya eso no es así, pero yo soy de la escuela que había que llegar 1 hora antes al guiso. Okay. Llegar al sitio 1 hora antes. Ya ahora, pues, es diferente. Ya a mí no me gusta correr en la calle. Yo usualmente trato de llegar a tiempo. Yo puedo fallar en el tocando, pero yo voy a llegar ahí y me voy a vestir bien cañón. Sí. El piquete... Pero la realidad es que Willy me enseñó muchas cosas, pero lo de la familia, eso es brutal, porque Willy, él me puede llamar ahora mismo a preguntarme cómo están los nenes. Son la cosa que Willy, un día, volviendo a lo de Apolo, que nosotros soñábamos escuchando música, un día me llama, Yuka, mira, me dieron tu número, es Bobby Valentín. Es a ver si tú puedes tocar conmigo en Peñuela el sábado. Bendito nene, claro. El festival de Flamboyán. ¿A qué hora tengo que llegar? ¿Cómo me tengo que vestir? Maestro, saludos, esto, lo. Pues cuando engancho, yo digo, gacho, este es Apolo que me llamó para vacilar. ¿Ya tú me llamaste? No, yo, pues el líder. Nos vemos el martes en ensayo, me dice él. El martes en ensayo a tiempo te llamo para recordar. Pues el martes como a las 4 de la tarde me llama, el ensayo no va. Nos vemos el sábado en Peñuela. Si te quieres ir en la guagua, la guagua sale a tal hora en el hospital del maestro. Así, yo estaba tan asustado, ya yo había tocado. Todo esto es después, ya lo brinqué, pero nada, fíjate.
Después de Canario hice muchas cosas y vino Los Enclaves y qué sé yo, que yo dirigí por mucho tiempo y ahí crecimos. Pues, Pero y esto que te traigo ahí está. miramos, sí. Pero ahí con lo de Willy, Willy me ve tocando con Julito Alvarado. Por eso yo te dije que los trompetistas son bien importantes para mí porque han sido. Y pues esos tres sobre todo que he mencionado mucho, son de Ponce y Julito es brutal. Yo tocaba, grabé Esta gente son las del sur al el norte. sur al norte. Oh. Yo grabé los discos de Julito y todo eso y el grupo desde el primer día. Ahí Willy me ve y ahí pues entonces que yo voy con Willy. Pero cuando voy con Bobby, pues me llama para Peñuela y me llama que canceló el ensayo. Yo dije, no me atreví ni irme en la guagua, mano. Llamo a mi papá y le digo, papi, voy para Peñuela a tocar, te recojo para que vayas conmigo. Cuando llego a Juan Díaz me dice, ¿con quién va a tocar? Y le digo, con Bobby. Para tocar abajo. Con Bobby. Papi me dijo, ¿cómo están en salida? Está brutal. Yo me acuerdo como si fuera ahora y siempre me acordaré. Cuando llegamos a Peñuela, que se baja el carro, y estaba llegando la guagua de Pipe. Y cuando el líder que se bajó, dije, ¿de verdad es con Bobby? Yo, pues si te lo estoy diciendo que es con Bobby. Ahí toqué por primera vez con Bobby. Hace como 15 años llevo con los que está el líder. Pero un día, tú dijiste algo de Plaza Carolina que me encontré con Apolo. Flaco, en Miami. O sea, yo me encuentro con Guillermo. Apolo en Miami, pero cuando tú dijiste Plaza Carolina, este cuento yo siempre lo hago porque un día me encuentro en Plaza Carolina con Willy, que siempre estaba allí con sus amigos, tomándose un café y hablando. Y saludos, Willy, ¿cómo estás? Y le dice a los amigos, conozcan a Yuca, barítono de Boy Valentín, pero dile con quién tocaste primero. Yo, Willy, conmigo. Ay, Willy es un ser. Todos los líderes tienen su historia, pero con mi experiencia con Willy es bien bonita, igual que con el líder, pues muchos años tocando con mi orquesta favorita, mano. ¿De verdad? Sí, esa es mi orquesta favorita. Pues son sueños hechos realidad, ahorita brother. hablábamos de. Tú estás en las papas en el sentido de que estás Mano, trabajando en lo que te gusta y bendecido. con la gente que tú admiras. No Y recuerda que puedes encontrar nuestros libros Don Tite Curet, Voz y Razón en la Salsa Puertorriqueña y El Problema Negro del doctor Héctor Luis Rivera de Jesús, quien les habla a través de nuestras redes sociales, El Curete. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo El Curete Podcast. Puede comentar, compartir, darle like y así nos ayuda a que este contenido pueda evolucionar y pueda llegar a más personas. Mira. Sí, no, completamente. Yo he sido bendecido porque, ¿sabes qué? Uno a veces lo da por sentado. Sí. Pero todo pasa y hay que trabajar y hay que, tú sabes, hay que guapiar. Tocar es lo último. Yo me acuerdo una vez yo hice algo con Cristian Castro que vino acá pero Jorge Lavoy. Internacional, sí, papi. Fuimos ahí para otro lado. Jorge Lavoy, el guitarrista, me dice, yo era bien joven también y me dice, mano, nada, la cosa que estaba pasando estaba chévere, el grupo que se formó y qué sé yo. Y él pues le salió de darme un par de consejos y me dice, lo último es tocar. Lo último es tocar. Lo primero es ser buena persona. Tienes que ser buena gente, tú llegas bien, saludas, el uniforme bien puesto, chequea la música, porque cuando marchen tienes que tocar. Pero antes de tocar viene todo eso. Sí, las relaciones públicas y demás. Claro. Y la realidad es que poco a poco eso es lo que te lleva a los sitios. Después pues tienes que tocar. Yo he tenido la bendición de que Willy, eso es verdad, Willy y Bobby son súper amigos. Bueno, Bobby trabaja un Pero un igual ahí estaba Eliu con Bobby. Entonces estaba Julito también, que es gente que tenemos en común, que pues claro, de seguro, yo que llevo tiempo, pues ellos hacen su pregunta. Pues y ahí hasta el día de hoy, mano. Aparte, Robert había grabado con Bobby. Sammy venía de grabar con Bobby. Yo me acuerdo cuando Sammy llegó de la cárcel, de grabar en la cárcel, yo sabía que estaban ensayando para eso y cuando llegó, yo rápido fui por la tarde. Sammy, ¿cómo quedó eso? Eso es una pesa de... Eso yo me lo comí. Yo lo puedo poner ahora ahí. Yo me sé todos los cortes, yo me sé todos los soneos, porque eso yo me lo almorcé. Hasta los de Marvin, Luis, Charlie, todo. Hasta el bonus track que tiene de los solos. Sí, no, es que enfermo. Hay que escuchar música. Ahí estaba, en algún momento dado también tocó Cachiro, o el papá. Ahí Cachiro hace eso. Y Dani que se Dios lo tenga en la gloria. Esa es durísima. Sí. Esa pérdida de Cachiro nos ha movido el piso como la de Toño. Sí, más adelante. Sí. Pero volviendo a eso, que ahorita yo te decía de los tipos, mano, porque los estilos es bien importante de los grupos. Y porque tú toques
Yo que toco barítono, yo no puedo tocar en todos lados igual. Tienes que identificar dónde va ahí más o menos estamos. Pues escuchar música y saber los tipos que tocaron para tú meter la esquina más parecida a la de ellos. Ok. Hacer lo tuyo. Pero, por ejemplo, yo no puedo ir a tocar con Periñón como cuando toco con Willy. Yo no puedo ir a tocar con Willy como cuando toco con Bobby. Cada grupo tiene su esquina. Entonces eso pues hay que estudiarlo y escuchar y estudiar, hermano. La palabra clave es estudiar porque la música está escrita y 2 corcheas son 2 corcheas en todos lados. Pero cada grupo tiene su estilo, mano. Periñón, tú sabes que Periñón va a meter un retardando en todos los temas cuando acaba. Hablando de que cada orquesta tiene su estilo, ahorita hablaste de Enclave, Sí. ¿cierto? En Enclave fuiste el director Ahí musical. crecimos. Ahí crecimos. Ahora te pregunto yo. Tú has hablado bastante de tu pana Geraldo Rivas. Sí. Sí, háblame de esa rivalidad. Háblame de esa rivalidad de Enclave y Eso NG2. es una rivalidad real. Y cuando uno mira para atrás, pues... Pero real en el sentido musical, lo real de que yo no me llevo contigo porque tú estás al lado Real. allá. ¿Así? Sí, fue real. Hablo. Fue real y complicado porque, como te dije ahorita, Gerardo, yo conozco a Gerardo antes. Y era mi pana de tocar por ahí y eso. Después tuvimos más relación, ahora mismo más. Pero fue real en su momento. Y era una... Y no se podían ver en un mismo guiso. Era una mierda, brother. ¿De verdad? Yo cuando miro para atrás, sí, porque todos éramos panas, veníamos creciendo juntos. Sí, pero la realidad es que contemporáneo. fue así. Al punto de que Joseito, que yo te acabo de decir ahorita, que es la única casa que mis papás me dejaban quedar. Él era el director de NG2. O sea, que no podían... Nacho, no, y nosotros mismos estábamos ahí como que... No nos metíamos, pero sí. No, bueno, exacto, yo era director de Enclave y él era el director de NG2. Cada grupo tenía su esquina. Para que tú veas. Llegó el momento en que hasta músicos íbamos a resolver a cada grupo. Después llegó el momento en que eso era un issue. ¿De verdad? Sí, man, Ay, eso diablo. fue- Y yo pensando que era... Eso fue de verdad, la gente... Yo pensaba que eran nosotros los fanáticos. No, eso empezó, pero se puso así. Entonces, pues complicado. Yo llego en Clave el primer guiso, que fue en Cataño. Primero, yo no era el director. Cataño. En Cataño, me acuerdo como si fuera ahora, que Héctor tenía un gorro blanco ahí, que cada vez que Héctor? de Playmaker. Héctor es un tipo que lo que quiera hacer en su vida lo va a hacer, porque él Un es... personaje. Pero, Pero por eso... ese es él peleando en los aeropuertos, hablando de béisbol y todo eso. Eso mismo, la gente que ese es él, normal. Pero eso después, pues nada, qué sé yo, pasó algo y yo empecé a dirigir. Y ahí era, mano, pues yo era bien joven también y era bastante libre, como que aquí podemos crear. A mí en ese tiempo yo escuchaba mucha música cubana, charangabanera y eso. Y esto era otra cosa, pero esa energía era buena para transmitir al público. Y a veces en los grupos se pierde de que la gente saca 2 horas para salir de su casa a entretenerse. Y ahí eso era, papi, aquí nosotros tenemos que salir a que la gente mire para acá. Había que sonar duro. Había que sonar duro, pero había que bailar, había que vacilar, había que vestirse bien. Y crearle eso, tú sabes, que Una es identidad. un show. Y llegó el momento que se convirtió en un show que todos los temas eran los mismos, el mismo orden, se decían las mismas palabras. La rutina. Nosotros... Gerardo habló de lo importante de la rutina. La rutina, completamente. Entonces, Enclave tenía una mente trabajadora que se llama José Díaz. Y José era un guerrero de trabajar. José llegaba a las 4 de la mañana a un hotel y abría la computadora a trabajar. ¡Uy! Y estaba en, estaba en el estudio grabando y llamaba a los tipos de allá de Nueva York, de la Mega. Eso, mira, estoy con los nenes aquí en el estudio. Y estaba todo el tiempo en ese joseo, trabajando. Pues nosotros salimos de Puerto Rico a Miami, a Nueva York. Cuando viera para acá el grupo, la gente piensa que es un grupo de afuera. Porque el frente nadie los conocía. Los chamacos, Felo y Héctor eran de Cagua. Ellos bailaban con Jerry. Y después Mardo, que era el otro chamaco inicial, pero no los conocían en el ambiente. Entonces el grupo viene como... mucha gente pensó que era un grupo que venía de afuera. Y el puertorriqueño Ñango Tao, todo lo que venía de afuera es bueno, pues se la compró. Pero esa era la mente de José. Bueno, fuimos a Miami, todo eso grabaron pietaje, metieron prensa, esto, y vino para acá. Entonces después La mente maestra. Sí, mano. Y nosotros éramos, imagínate si éramos jóvenes, Tito, que yo tenía 21 y era el mayor. Marquito, y el director de la orquesta con 21 años. Marquito, yo era como su tutor. La mamá hizo un par de viajes al principio y Marquito tenía 15 años.
y Apolo, todos los muchachos que seguimos teniendo amistad y siguen trabajando la mayoría, pero éramos bien jóvenes. Y pues, mano, pasamos como todo el mundo pasa, porque todo el mundo, o sea, pasamos muchas. Sí, sí. Pero... La salsa y el guayacán, como dicen por ahí. Sí, pero éramos bien chamacos. Entonces yo pero también están viviendo un sueño. Pues claro. ¿Y qué tú vas a... ¿Qué? 21 años en Nueva York. 21 años en Nueva York. Con una orquesta. Años, tocando, saliendo jueves, virando lunes. Buenos han salido ustedes, muchachos. Oye, nosotros tuvimos racha de todos los weekends viajando. Buena. Y tú sabes, y nos pasó como le pasa a la mayoría de los músicos. Tú piensas que nunca se va a acabar. ¿Y también te creíste la película en algún momento, Víctor? Yo era la película. No, pero era película de cuestión de que, pues, mano, está pasando y yo salía. Otra cosa es que se ha perdido porque no tenemos dónde es ir a ver música. Claro. Nosotros salíamos los martes, salíamos los miércoles al criollo, los jueves íbamos a rumba. Claro, el criollo. Y para los 11, a shot. Yo era fiel a shot. Ahí tocaba. ¿Será que estaba en La la Verde? Sammy Vélez tenía el grupo Son de Madre y ahí Sammy nos empezaba a dar break para que tocáramos un tema. ¿Quieres treparte? Yo siempre quería tocar La Gringa o cualquier tema de eso de... Porque te dejó en la guagua. Exacto, en la parada sobre todo. pero pues jangueábamos. Y después comprábamos ropa y qué sé yo, porque tú piensas que no se va a acabar. Y en ese momento, pues viajábamos y había mucho trabajo. Y pues, éramos jóvenes y sí vivimos la... Yo íbamos a Nueva York y tocábamos los martes en Copacabana. El Copa, llegamos al Copa. Los miércoles tocábamos en Latin Quarter. Los sábados tocábamos en Sandbar, que era en New Jersey. Los viernes él buscaba una discoteca pequeña. Domingo hacíamos Exit. Después viraba para Puerto Rico. O a veces decía, mira, en verdad no los voy a virar. Se quedan 2 días más, empezamos el miércoles. Y era un trabajador. Pero ese tiempo estaba el reggaetón subiendo full. Entonces ellos tenían una asociación ahí con un par de gente, tenían un par de discotecas. Yo hablaba con mi padrino en estos días que estábamos hablando que vi una foto de Tego y eso, Tego para nosotros es como que lo máximo. Lo es. Y yo le digo, loco, nosotros estuvimos con Tego ahí un montón de veces. Entonces José cogía y metía a todos los raperos, Wisin Yandel, Don Omar, Tego, toda esa gente, y venía y metía el grupo en medio. Ahí graban los de Voltio, ahí se pegan. Y viajábamos con Voltio, acompañábamos a Voltio un par de temas, pero él era un visionario. Entonces el tipo cogía y llegaba al hotel y decía, muchachos, llegamos de Puerto Rico, nos decían a la 1 abajo. Y llegábamos abajo, qué sé yo, cuando llegaba José con su bulto, venimos al aeropuerto. Llevamos 3 días ahí. ¿Cómo que venimos al aeropuerto? Sí, venimos al aeropuerto. Móntese la guagua, vamos. Llegábamos al sitio, llegábamos sin flag. Un festival de esos bien cañones que habían. Cuando llegamos estaba el Fader. Y después iba Don Omar. ¿Y ustedes iban? Sí, él llegaba allí, metía el llorado. No, chico, el vuelo, esto, lo otro. Embuste. Metía el grupo en medio. Bum. Y así lo trabajó. Era un joseador. Sí, mano. Igual. Y visionario. Él movía ellos movían a los raperos para allá también. Sí. Así, yo recuerdo ese vuelo American Airlines. Por la noche que había. Eso era una locura. Esos cuentos que hacen en los podcasts de los raperos. Que ellos llegaban y salían de la discoteca y salía todo el mundo, todo el que estuviera en la discoteca iba para Nueva York. El weekend se paraba puertorriqueña. Era una locura. Esos aviones empaquetados y esa gente así, sin nada. A comprar la yato en Nueva York y la verdadera película. Nosotros lo que está en el billete. 20 y pico años ahí en esos aviones. Para mí era normal. O sea, Wisin y Yandel. Ni ellos mismos yo creo que vieron cuán grande iba a ponerse eso. Pero igual estaba Víctor. Es que él metía a Víctor, después... Fueron movimientos musicales que empezaron desde abajo, tú sabes. Claro, igual hay que dársela, han trabajado. Y es lo que fue la salsa en su momento para mí. Como decía Gerardo en el episodio, o sea, ellos duraron, en G2 duró 16 años. 16 años. Y 16 años es una longa, brother, porque cuando tú empiezas un proyecto, que es el caso de nosotros estamos empezando desde cero y tú no te imaginas. Sí, igual, pues yo vi lo de Gerardo y es así, ¿sabes? Pues había gente que metió en su momento un dinero, a muchos artistas se le metió, a las compañías, eso era así. Ahora pues el dinero está en otro lado donde va a virar, porque si no va a virar, nadie hace un negocio para perder. Eso es así. Pero fuimos a un buen momento, igual los 2 grupos, pues trabajamos. Cayó la vida ahí. Los 2 grupos trabajamos bastante, porque entonces ellos trabajaron la plaza aquí mucho.
Mucho. Y pues antes se tocaba, había las fiestas patronales, los carnavales, los festivales. Y se tocaba. Guisaron. Nosotros viajamos, porque José empezó a mover el grupo para afuera. Igual después nos colamos. O sea, siempre se trabajaba aquí, pero no tanto como ellos. Después se puso la cosa ahí, llegaron los Senior Prom y ahí todo el mundo trabajaba. Pero después yo llegué a tocar con ellos también. Al tiempo la cosa, pues tú sabes, la madurez va pasando y las aguas llegan a su nivel. Sí, y Sacho, yo fui a... Sí, yo iba mucho a trabajar con NG2 después. Y son mis panas, mano. Son tipos que han... hay que tener pantalones para querer dedicarse a esto, punto. Háblame de Plenelo. Plenéalo. El avión de la plena. Fue un buen tiempo también. Yo llevo a Plenéalo lo mismo, sustituyendo a Heredia, que era saxofonista. Heredia se va para allá afuera. Y Iván me dice, mano, me gustaría que esté en el grupo. Y hablamos y empecé a trabajar con ellos. Fue un buen tiempo para mí. Sí. Fue un buen tiempo, pero pues, mano, Iván es otro trabajador incansable. Pueden decir las que quieran decir. Ese tipo vive para ese grupo y ese grupo no para de trabajar el día de hoy. Sí, es una de las agrupaciones pleneras, yo creo que más reconocidas. En su esquina. Ellos junto con Plena Y Libre eso deben ser. llegaba, boom, y así mismo, un Y show. y la energía, La bro. energía. La Porque energía eso es del algo, grupo. eso es algo que uno no se da cuenta. Por eso, en lo que te hablaba ahorita, que era lo que nosotros pues, veíamos con Enclave. La gente, tú tienes que entretener. Claro. Tú tienes que entretener al público, que el público se quede acá. Pues eso tiene a Plenéalo. Pero eso, Plenéalo me trepaba yo en andamios por ahí en la San Sebastián. El garete. Pero es que. Pero es la energía del momento. Tú no... La adrenalina. Sí, no. Y aparte que se trabaja mucho y cuando los grupos trabajan se cocinan y están apretados. No, y es una, ya lo voy a decir una palabrita, no sé si es simbiótica la cuestión, porque es lo que te da el público también, o sea, el público, Pues claro. cuando tú tienes un público que tú estás ahí tocando. Se vuelve eterno, entonces tú estás ahí tocando y te bajaste la tarima y no te llevaste nada. Exacto. Y eso Y a mí es me retroalimentación. gusta. ¿Te gustó esa? Retroalimentación. A mí me gusta, tiene que ver con la personalidad. A mí me gusta bailar, a mí me gusta, tú sabes, esa energía a mí me gusta porque, pues ya con los años uno, el otro día salí aquí mismo, voy a comprarme un stand porque tengo un dolor en el brazo. Ya los años no pasan en vano, pero en ese momento yo estaba, chacho, de Plenéalo. Lo que pasa con Plenéalo, lo que me pasó a mí, es que, pues, hermano, llega noviembre y tú estás en la fiesta de todo el mundo. No tiene vida. Sí, y ya yo, pues, la cuestión de la familia, ya había nacido Vitín, que es el chiquito de los míos, yo tengo 4. Y el chiquito, cuando, como dice la plena de Don Sammy Ayala, se quedó llorando. Esa plena, lo dejé llorando. Lo dejé llorando. Ha hecho esa plena. Tipo meridianamente educado. Don Sammy Ayala la hace hablando de, ¿verdad?, de su hijo. Y que llegue el punto que uno no está dispuesto a sacrificar unas cosas. A mí me pasa, por ejemplo, cambiando la conversación, yo quería estudiar leyes. Antes de estudiar todo lo que estudié. Y hubo alguien que me dijo, chico, todavía está a tiempo. Ya yo no estoy en esa de querer pasar. Yo quería hacer de un momento dado, me da con hacer la maestría. Y yo digo, mano, ahora mismo es tiempo y dinero. Y son dos cosas que no quiero ahora mismo sacrificar. Es complicado. Y pues, hermano, yo soy maestro. Aunque estamos trabajando lunes santo. Exacto, yo soy maestro porque me gusta, pero pues, háblame de la faceta de maestro y qué tan difícil es en un país donde cada vez más. Mira, espera, pero para cerrar con lo de Plenéalo. Calma, brother. Estamos orando de lunes santo. Sí. Mira, para cerrar con lo de Plenéalo, pues te decía que Iván es incansable, mano. Entonces, pues tú estás en la calle todo el tiempo y es brutal. Pero cuando tú dices, mano. No, bro, yo no sé cómo ven, sobre todo los cantantes que tienen 3 guisos el mismo día. Así mismo, ¿no? Entonces la calle no está igual y tú sientes nada. A mí me chocaron una vez llegando de Mayagüez y gracias a Dios no nos pasó nada, pero pasamos tremendo susto. Sí, y la realidad es que, sin afán de sonar feo, la vida del músico, varios de ellos, mira el caso de Toñito LD, que es el más trágico. Sí. No, y pues otras cosas. La gente de Rafi Levy. ¿Te crees que no? Y fue brutal. Yo la pasé brutal y esos son mis panas. Les tengo cariño y Iván lo sabe, nos hablamos. ¿Y de Bobby qué me puedes decir? Esa experiencia. Hermano, mi sueño. El líder es... ¿Cuánto tiempo llevas ya ahí? 15 por ahí, cuidarse un poquito por ahí, sí. Pero es, sobre todo lo musical es chévere, porque es el mejor arreglista de esta música. Sí. Pero mi experiencia también, pues, como todos los años van pasando, los de los nuestros,
este momento está buenísimo. Nosotros hablamos mucho. Yo he tenido un par de cosas personales en mi casa donde el líder la ha llamado para, mira, estamos aquí, cualquier cosa. Buenas y otras regulares, tú sabes. Y eso es brutal, porque... No, y que tenga esa diferencia porque... Claro, no, pues, es el que este es mi sueño. Pero aparte de que yo puedo tocar de ese libro, y él le que este es mi sueño por los tipos que tocaban ahí, sobre todo por Sammy. Okay. Y Wilfredo de la Torre. Y de los cantantes. Fulito. Y de los cantantes. De los cantantes. Es que es tanto repertorio. Dale. Es tanto Tírate. repertorio. Ahora mismo estamos en un momento brutal. Sí, pero si tú me preguntas a mí, el Cano, a mí me encanta el Cano. A mí me encanta Marvin. Pero Sí. a mí me dicen Bobby Valentín y yo pienso en Johnny Vázquez. Más éxitos que tuvo con la... Aparte que fue el más años que tuvo con la orquesta Pues, líder. y sin embargo, a la gente ese nombre le pasa desapercibido en muchas ocasiones. Pero, pues, mano... Yo, al conocedor no, el conocedor Claro, sabe, pero claro. yo te estoy hablando Sí, a nivel es popular. como... Tú le preguntas a este, Ajá. por Cano Extremer, él te dice, yo sé quién es. Pregúntale por Sí, Johnny sí, Vázquez, sí. te va a decir, ¿quién es ese? Y tú le dices ¿Cierto o tal falso? tema y dice, sí, contra, pero fue el más años que tuvo y el más éxitos que hizo, según el líder. Pues ya ¿Qué está. pasa? Yo, Pues no estoy mal yo. Y a mí, demasiado tema. a Yo mí te Cano decía, a mí Cano me encanta. Pues estamos en un buen momento de la orquesta porque, mano, de momento llegó Aguántate. ese personaje. Aguántate. Aguántate, y que ahí el apellido empieza con Ajá. una M. Y después, y ahí el líder empezó a sacar repertorio que no podía sacar. ¿De verdad? Claro, porque no había quien lo cantara. ¿Así de versátil es el Lero? Es el caballo. Sí. Mano, yo no he tenido... Javier Oquendo te diría. Javier Oquendo es el bongocero del grupo. Y es uno de los percusionistas más brutales de aquí. Y dice, Lero no falla un puño. No falla un puño. Mano, es una cosa impresionante. Yo llevo tiempo por ahí trabajando, gracias a Dios, y viendo. Y yo soy fanático de la salsa. Y cuando yo vi a Lero, yo conozco a Lero por La Bomba, por Claro, por eso y digo. pero pues sabía que cantaba con el grupo de Moisés allá en el área oeste, pero no lo había visto. Llega el grupo El Líder y la verdad, lo que dice Javier, desde que llegó, No falla uno. no ha fallado un puño. Yo vi un video, pero no lo he es visto muy en vivo. serio. Aparte, Y le mete. es demasiado serio en lo que hace, man. Sí. Yo no he visto, con respeto a todo el mundo, y yo, gracias a Dios, he escuchado de Gilberto. No lo he visto porque no he trabajado con Gilberto, pero sí la dedicación de Gilberto, y estudia y lee y todo eso. Pero mi experiencia con Lero es brutal porque, papi, Lero un día pasó algo con uno de los cantantes que no pudo viajar y vamos a Medellín y estamos... ahora caí en cuenta que es que siempre nos ponen juntos por los apellidos. Pero anyway, yo lo veo con su celular al lado mío. Y yo ¿Ha servido de algo este episodio, viste? está tarareando un tema. Y lo veo que está en el celular escribiendo. Cuando me percato, no está escuchando nada. Pienso que lo está escuchando, repasándolo y no está escuchando nada. Y el caballo está repasando el tema, escribiendo la letra completa, palabra por palabra, soneo por soneo. Pacho, demasiado. Y Lero te dice, no, porque es que, ya está el tema de Marvin, tú viste, y tiene 6 soneos. Hay 2 que acaba con aguda, mete este drújula en el medio para el soneo y después lo empata con esto. Anda para el carajo, brother. Yo lo voy Es estudioso. Es estudioso, lo voy a diagnosticar un día de esto también. Pero serio, mano, serio. Y otra cosa que tiene, ojalá y lo pueda entrevistar. Lero te dice, papi, ahí está. Lero te dice, el otro día lo llamé para algo y me dice, porque tocamos en tal lado y fue un martes 17 esto. Eso está bien cañón. Día, hora, fecha. Pero qué bueno, porque también... Es una mente a lo mejor, bien. a lo mejor también el tipo está viviendo su sueño, ¿me entiendes? Y yo te lo puedo asegurar. y él el está tipo, viviendo tú sabes, su sueño. el tipo está porque viviendo- su cantante favorito es Marvin. Y Tremenda- cuando lo tengas tremenda aquí, escuela. él te va a decir que... Cuando lo tengas aquí declarado. Sí, eso está. Y John sí tenía en la casa los discos. Y el disco de Soy Boricua le voló la cabeza siendo un nene. Pero es que Y él, pues... ese disco de Soy Boricua y Vela Carlitos Colón eran Ya. una sola cosa. Sí, Ya, uno ya, se ya. ríe, pero... Ya. Ese sentimiento patrio es demasiado grande. Papi, yo subí un video hace un Tú tiempo. marcas la intro. Todo el mundo. Yo subí hace poco un video de Marvin en el Nacional cantando Soy Boricua. Papi, aquello se quería caer. Sí, no, Aquello en se serio. quería caer. Pues nosotros ahí pues ya que hablamos del Lero, pues en este momento del grupo llega Lero a cantar y el líder empieza a sacar temas. Y se empieza a sentir cómodo de preguntarnos, muchachos, ¿qué tema?
hilero, como un enfermo de la música. Chacho, es mejor no preguntarle porque tiene que haberle mandado como 30 porque todos se lo saben. Y entonces empezó a sacar temas de Marvin, los temas de Cano, que no los sacaba porque, o sea, había gente que puede cantar esos temas. Pero... ¿Y de Luigi se va a cantar? Chacho, demasiado también. Qué pique, ¿verdad, Luigi? Qué creatividad más, no, mano, y yo no sé qué tenían estos tipos. Luigi, Marvin, Chamaco Ramírez, por ponerte Dale, esos. yo Flaco, tengo esos tipos están cantando y no se están esforzando. Sí, pero tú sabes que Y están, mira, en el caso del Chamaco, lo único que hacía era mirar eso me encanta. chiquito y el tipo es pa. Y soneo, y soneo. Nadie se quiere meter. Todo el mundo quiere hacerle tributo a todo el mundo menos Chamaco. Pero es en que, esa esquina. hacho, que está duro. Por eso. Porque el tipo tiene un timbre brutal. Mira. Y yo lo veía cantando. Cómodo, sí. Y te la de verdad. Sí, y la verdad es que no se ve que se esté esforzando, no se le ve que las venas están. El tipo Pero está tú sabes que yo, en su esquina. de lo poquito que yo he aprendido y he escuchado, hermano, es el entorno de los tipos. Claro, es la manera en donde vivieron lo que ellos los están llevó. cantando lo que ellos vivían. Claro. Entonces, es genuino. Sí, es lo sí. que se ha perdido completamente. Porque si tú no puedes cantar, yo no canto, pero tú no puedes cantar de chillería si tú no tienes una chilla. ¿Eso es así? Si tú no te has fugado. Tú no puedes cantar de meterse, ¿verdad? Perico o fumarte un leño si tú no has fumado. Tú lo puedes decir, pero el que sabe, sabe. Claro, ¿no? Y eso también Entonces, te da seguridad porque pues claro, es algo que yo tú digo, manejas. Tienen que enamorarse, tienen que tener un par de novias para que canten. Pues esos tipos que pegaron la salsa romántica, ellos y los músicos tenían novia en todos los pueblos. Pero también era lo que se vivía, Víctor, tú sabes. Por eso, pero entonces tú no puedes tratar de vender ahora una película en esa esquina que no es real. Lo que pasa es que la gente se va a dar cuenta. Porque no la siente. Cuando tú no... Sí, cuando tú estás fingiendo algo... Sí, pues ese es la el asunto. La gente se va a dar cuenta. Sí, porque tú no sientes, no estás siendo genuino. Entonces, tacho, esos tipos eran otra cosa. Mira, Los músicos igual. háblame de la importancia de Colombia para la salsa y para la orquesta de Bobby. Para la orquesta de Bobby y para la salsa, el colombiano es una gente que yo respeto mucho, brother. Yo también. Porque... Y estoy trabajando ahora con los que dije ahorita, y de verdad son gente, mire, usted tenga mucho respeto. Por mí tienen mucho respeto de mi parte porque he tenido la oportunidad de conocerle eso. Y es el amor que le tienen a la salsa, brother. Y tienen la salsa viva en el mundo, no en Colombia. No, que Cali es la capital de la salsa porque se vive bien diferente a todos lados. Bogotá, en Medellín, los sitios que yo he podido ir, pero Cali es Cali y lo demás es Loma. Ya lo dijo Tito. Sí, pero... Con Nietzsche. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo voy a ese viaje, vamos a Miami, son colombianos. Vamos a Nueva York, vamos a New Jersey, son colombianos. Vamos a Los Ángeles, son colombianos. Sí, o sea, cuando dices son colombianos, la mayor parte de la fanaticada. El público, ¿por qué? Porque es una cultura, primero, que consume. El colombiano no paga la entrada y ya. El colombiano compra mesa. ¿Así? Y ellos se sientan a ver los grupos. El colombiano no compra palos. Compra la botella. Compra botella. Y beben sus palitos así y se van pisando. Entonces ya están consumiendo. Se van pisando, le salió colombiano ya. ¿Y qué es lo que...? Mano, el tipo está haciendo una inversión para llevar al grupo, para viajar a esa orquesta. Pues tiene que virar los chavos, porque por lo menos nadie hace negocio para perder. Sí, sí. Pues los tipos consumen. Y eso es así. Y va a seguir siendo así porque esa es su cultura. Nosotros nos acostumbramos a tenerlo todo dado. Bien. Pero a la gente le cuesta pagar 10 pesos. Lo que pasa es que también nos han cerrado los salones de baile. Pero la gente puede estar el Gran Combo en Cataño y lo piensa para ir a verlo. ¿Tú crees? Sí. Yo por lo único que lo pienso es por la cantidad de deportes que hacen mis hijos, porque si no, bendito, nene. Sí, pero vamos la gente, allá. porque sabe que la semana que viene va a estar en Santa Isabel. No, yo no lo doy por sentado, papi. Yo sí puedo ir a ver pero al gran... mucha gente, si yo que trabajo, tú dices, hay gente que es consistente y va a ver los grupos. Pero, oye, está pasando. Ayer mismo me escribió un amigo de... ¿Dónde es? De Costa Rica. Que viene para Puerto Rico a ver qué días está Bobby tocando por ahí. Ellos se pueden coger una semana y venir para aquí.
y ver la Sonora, a Bobby, a Willy, al combo gratis. Yo te estoy diciendo, yo por lo único que no voy a tantos sitios es porque tengo un lunes Sí, practicado. no, la vida. Pero si por mí fuera, muchacho. Pero la realidad es que lo tenemos tan accesible que no lo valoramos, mano. Eso es una falla. Y a mí, pero creo que somos todos así en el sentido. Pero cuando los latinoamericanos en general. Pero nosotros no solamente con la salsa. En todo estamos en esa... Por eso yo lo digo a cada rato, el ñangotao. No valoramos los músicos, no valoramos los artistas. Puerto Rico no tiene una escena cultural. Sí, pero también tiene... Es bien pequeña. Y tú ves los artistas pero como tiene mucho que ver con nuestra situación política, Claro. de cómo se le ha Nuestra ido... educación, sobre todo. Nuestro sistema nos lleva desde chiquito a eso. Ya entraste ahí y ahora vamos a aprovechar. Ahorita te estaba preguntando verdad, de lo de de tu maestro. faceta como maestro, particularmente que en el país en el que vivimos, las bellas artes cada vez más se le va restringiendo el espacio y se le va quitando dinero, presupuesto Sí, al sí. sistema educativo del país. ¿Qué tan difícil es? Pues mira, mano, yo primero... Estamos en el salón yo soy donde está estamos dando en el clase salón Víctor. de clase. Yo soy maestro por mi mamá. Porque dije, mi mamá era maestra, pero yo no quería ser maestro. Yo quería tocar saxofón y ya. Vivir de la Y música. vivir de la música. Y ¿Qué tan difícil es eso? Que estar en un grupo es bien difícil. Ok. Porque Sí. sacrificas un montón de cosas en el camino. A lo mejor lo tienes, pero no tienes el resto de las cosas. Y ahí la balanza... Sigue por ahí con la cuestión del magisterio, Bueno, que aquel se va. sí. Nosotros, pues mami, yo digo que soy maestro por mi mamá, no porque ella era maestra y yo quería ser maestro. Es que mi mamá me dijo, tú vas a pasar a estudiar y tienes dos condiciones, nosotros te vamos a apoyar como podamos, pero la correspondencia de la universidad tiene que llegar a la casa Uy. para saber las notas Para que sepa. y tienes que coger una clase de educación todos los semestres. Y yo las cogí con las muelas de atrás. Y yo siempre digo que mi mamá siempre tuvo la razón. Yo nunca lo vi. Claro, usualmente Yo nunca lo nosotros... vi. Y A tus hijos les pasa lo mismo. Tú le dices Exacto. algo y... Pero igual yo, pues no lo vi. Yo las cogí con las muelas de atrás y nada, pues qué sé yo, las pasé. Algunas las pasé raspa con un lado de... Yo no sé, ni me acuerdo. No les presté. Terminaste. Las tengo. Hice mi bachillerato en ejecución en saxofón y mi minor en educación. Cuando empecé a tocar esto, lo otro, pues chévere. Pues hermano, ahí me convierto en papá y la historia cambia completamente. Y me vi en un par de momentos complicados, pero la realidad es que yo le digo a todo el mundo que el sueño de la música tú tienes que aprovechar que lo puedes transformar. Porque yo quería tocar y viajar. Pero yo sigo trabajando con la música y transformé mi sueño a lo que hago ahora en el salón. Yo trabajo en un sitio que tengo poquito a poco, he tenido la libertad de hacer lo que yo crea que es necesario para los nenes y me hace feliz. Me hace bien feliz y me llena. Eso es importante. Porque, pues, hermano, igual que en la música, en el trabajo, el dinero es un medio para pagar las cuentas, no es para más nada. Y si no te llena lo que tú haces, no vale la pena, mano. Y algunos grupos también me pasó y algunos trabajos que yo no viraba más. Al garete, chamaco, al garete me iba y ni decía que no iba a volver ni nada. A lo loco. Y en grupo, pues cuando yo vi que no me estaba, o sea, me vestía enfogonado para ir a tocar, pues me quité. Porque ya no me estaba dando lo Sí, lo primordial. el placer y el gusto que uno Sí, siente. pues ahí empecé yo creo que el magisterio es igual que la música, depende del escenario que te toque. Tú Ok. tienes que amoldarte y acoplar y llegué a un sitio que me gusta mucho. Y aquí llevo un par de tiempo, mis hijos estudian aquí conocí a tus hijos, estuvieron por ahí dando cantazos. Hay una foto de ellos en... y muchas vidas, pues, mano, después tú te vas madurando y te vas dando cuenta que puedes cambiar mucho las vidas de la gente. Yo le digo en estos días lo hablaba con unos nenes más grandes, yo trabajo elemental, los de sexto grado, le decía que a veces cuando yo veo a alguien por ahí en una luz o en cualquier lugar, ¿verdad?, pasándola mal, en la calle viviendo, yo pienso que algún maestro no tuvo una palabra en algún momento que hizo falta. ¿Nunca te ha pasado que has visto un exalumno por ahí? Sí, me ha pasado. Qué duro, ¿verdad? Hacho, durísimo. A mí me ha pasado ya. Sí, me ha pasado Y uno se cuestiona lo que uno pudo haber hecho claro, para que esas... por eso yo se esa lo digo a persona los estuviera nenes ahí. así, yo se lo Es digo. duro. A lo mejor una palabra en algún momento. Yo les digo, mano, yo últimamente me he vuelto... Porque como papá, uno se da cuenta de que no le habla muchas cosas a los hijos. Cuidarlos. Y
trato de trabajarlo con los míos, pero estos como no son míos, yo se las digo más fácil. Sí, sí. Y pues, hermano, y siento cada vez que necesitan más y más. Que uno esté ahí y cuando tú los ves creciendo y cruzan la acera por ahí y te saludan y te gritan de lejos, pues ya con eso vale la pena, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo Hacho, contigo. completamente. Yo le digo, Y cuando me pasa que cuando me ven por ahí coinciden conmigo tocando, que estoy tocando a algún lado, porque aquí muchos ni saben. sí, sí, este es el maestro de música. Este es el maestro de música perpetuo. Ya. Este es el maestro de la escuela y ya. Y adiós, ¿viste? Esto es lo que yo he hecho toda la vida. Sí, sí. Y entonces pues tú los ves y ellos me ha pasado que voy a sitios a tocar y él es el dueño. Y el que estuvo en el salón los otros días. No, y uno se goza y se alegra cuando los ve triunfar. Sí, mano. Igual que te preocupa cuando no los ves bien. igual cuando los ve fastidiados. A Tú dices, nosotros, esto, ¿verdad? Con mucho respeto, se nos murió un estudiante y eso nos rompió el corazón a todos. obligado. A mí Porque... me ha pasado de manera trágica, se han muerto, de una clase particular, se han muerto 3. ¿Y De tú? la misma clase, brother. Brother. Ya de 20 y pico años. Y ya tú sabes duro. que la mente a uno, No, brother. es duro, te rompe el corazón porque... Uno se acuerda de cuando los tenía en el Pudiste haber salón. sido... Pudiste haber sido... No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo trato últimamente de dejarlo ahí. No, y tratar de Y- ser sí, y- algo positivo en la vida de ese Claro, muchacho. Yo trabajo aquí en la escuela y en el piso que yo estoy ya están los más grandes. Ellos aquí cogen su guía porque son los más grandes. Y yo siempre les digo, tú pasas por ahí y necesitas entrar, entra. ¿Sabes? Porque es complicado. Sí, sí. Y los papás, igual que nosotros, tienen sus 20 cosas. No, y que usualmente el hijo no escucha al papá, usualmente No, escucha. escucha a otro como nos pasamos nosotros también. Claro. Igualmente yo les digo a ellos, hermano, ponte a ver, ¿a qué hora tú llegas aquí? ¿A qué hora tú te vas? Pasan más tiempo ¿Y aquí que aquí en tu a casa. dónde vas esto? Cuando tú vas, ¿para dónde vas? ¿A tu casa? 3 horas. Estás aquí Sí, más sí. tiempo. Es así. Pero es brutal, a mí me llena, me pone feliz. Yo todavía me tiro por el piso. El otro día me volví a vestir. Yo me he Es visto es un par de añitos. No, ya eso va a mismo, cambiar. Nacho, me vestí de conejo el otro día. Yo me he visto, Nacho, cualquier invento que las muchachas quieran hacer, pues yo trato de cooperar y me volví a vestir de conejo de Pascua el otro día. Nacho, papi, ya el calor en ese de esto. Sí. Pero nada, la verdad es que eso uno te da para atrás mucho. Víctor, para ir cerrando, háblame de la importancia de la espiritualidad para Víctor. Mano, la espiritualidad es un balance en mi vida. ¿Ok? Yo vivo la espiritualidad, ¿verdad? La manera que yo escogí en el cielo vivirla y es un balance. Yo trato, ¿verdad?, de que sea un balance en mi vida. Sobre todo, así también a la gente que yo trato de ayudar, que vivan bien, que lo vean como un balance. Porque yo pienso que hasta la religión, como todo en exceso, es malo. Claro. Todas las religiones. Sí, porque te desconectas de la realidad. Para mí, yo Y de la siempre- humanidad. Esa es una bandera que yo siempre tengo. Todo es malo en la vida, hasta las religiones en exceso. Y pues yo en mi camino fui conociendo muchas cosas. Me crié con mi abuela Juanita en la iglesia. Fuimos monaguillos hasta la universidad. Fuimos monaguillos. Sí, fuimos monaguillos. Aunque usted no lo crea. Sí, sí. No, eso también, ahí también se gana. Sí. Claro que sí. No, y bien. Y yo me crié con esa base por mi abuela, porque mis papás no... Pues en mi casa se enseñaba a ser buena persona, a respetar. Que eso en realidad es más importante que cualquier a respetar religión, a la gente. honestamente. Y pues mi abuela iba a la iglesia y yo me crié en la iglesia. Después con el tiempo fui desarrollando mis pensamientos de vida y fui buscando lo que me interesaba a mí, lo que me llenaba. Y Lo a que través de la música... Y lo que respondía pues también yo, a mí. claro, a lo que como soy músico, yo creo que la mayoría de los que entramos a esto venimos por la música, llamados por eso, pero es como yo le digo a la gente, no a todo el mundo le llama la atención ese tipo de música. La música que habla afro, la música que habla de los santos, la música que habla de los orichas, eso no hay gente que eso no lo escucha y no lo entiende y chévere porque lo baila igual. Pero a mí me llamaba la atención. Y poquito a poco fui leyendo, aprendiendo, buscando guía, hasta que entendí que pues, Ese era el camino. ese era mi camino en este plano por ahora, que es algo de lo que nosotros creemos. Si la gente a veces, pues lo voy a decir abiertamente, yo tengo hecho
yo soy santero, babalao, yo tengo cholegua, soy abonio rumila oturazá, soy babalao y ese era mi camino. Cuando yo Que es una decisión Llegué que se da porque hay un camino espiritual que se tiene que recorrer. se da porque tenía que pasar. Nosotros creemos algo bien importante y es que cuando tú estás en el cielo antes de bajar al vientre de tu mamá, esto ya un poquito más profundo, tú escoges en el cielo lo que tú vas a hacer en ese momento. Y tú bajas al vientre de tu mamá con todas esas cosas ya. Y en este plano uno lo que quiere es, se supone, es dejar este espacio un poquito mejor de como tú te tocó a ti. Se supone. Se supone. Porque pues es complicado, sabemos. Mi padrino Carlito está por ahí, que también es músico. Carlitos Ayala de Libre Expresión, él es mi padrino. Y que mi padrino me dice un día, mano, el día que tú te hagas IFA, vas a tener enemigos, vas a tener un montón de gente que va a hablar de ti y tú no has salido de aquí. Es porque todo lo demás que han hecho los demás que están afuera. Así que trata de llevarlo mejor. Y pues, hermano, me lo pusieron a él en el camino. Conozco mucha gente, a través de la música, mucha gente como que, mira, yo escuché que tú tienes esto. Y pues, como que hubo el impulso de como que, mira, hermano, te puedes hacer conmigo o en mi casa. Y fue con la persona que tuvo que ser. Yo, honestamente, como le digo a todo el mundo y lo digo de consejo, tú tienes que ver el entorno de la persona, mano. Olvídate de lo que tenga, de los años que tenga, de que si nada de eso. Mira su entorno, cómo vive y ya. Cómo está él, cómo está su familia, cómo está ella, ¿verdad? Si en caso que sea una mujer que te guíe. Porque eso va a decir más de todo lo demás. Y eso es lo más importante, porque al final tú lo que quieres es vivir bien. En cualquier dogma tú lo que quieres es que la persona tenga un balance en la vida. Y como yo le digo a todo el mundo, tú tienes que tener de dónde agarrarte cuando te muevan el piso. Y yo pues tengo de dónde agarrarme, me pasan 20 revoluciones. Como todo el mundo. Yo tengo 4 hijos, ¿verdad? En mi casa, pero tengo responsabilidades de otros hijos que vienen en el camino con esto. Y es literal así, de que te tienes que levantar si alguien tiene una situación a las 2 de la mañana y te llama, a ver cómo puedes resolver. Qué fuerte. Claro. Es así, es literal. Yo aprendí que el primer chacho, yo me inicié en Cuba. Cuando yo llegué a Puerto Rico, como todo corre, chacho, ya yo tenía gente escribiéndome por inbox. Mira esto, yo le tenía miedo. Porque cuando tú te das cuenta lo certero que es, hay que tener mucho respeto. Porque la persona que se sienta ahí al frente tuyo pone su vida en tus manos, literal. Y se la puedes ayudar como se la puede, chaval. Y pues ahí vamos, aprendiendo, tratando de leer. Mi padrino nunca me dijo, tienes que levantar antes de que salga el sol todos los días. ¡Ay! Pero ya tú lo haces, tú sabes, uno tiene su rutina. Y Sí, yo también lo hago porque ya me acostumbré por la juventud. Yo tengo que hacer eso, pero porque yo tengo que venir para acá. Pero antes de eso hay que hacer un chorro de cosas. Y tú dices, ya lo digo, no un chorro de cosas, pero hay que hacer sus cosas. Hay que hacerlo. Hay responsabilidad. Entonces, nada, a mí me gusta, yo me siento feliz. Lo mismo me llena. Yo no le digo a nadie que se meta en esto, porque así sobra más espacio para que esa gente me ayude a mí, a los míos. Pero sí, mano, la religión es bien bonita. Hay que estudiar, hay que conocerla para y educarse bien. Hay que educarse, punto. Mira, Víctor, te voy a hacer unas preguntas de unas personas. Vale. Para ir cerrando. Y estamos aquí un rato. Nada, ahí dice que se va a yo te voy a decir un nombre de unas personas y tú me vas a decir lo que tienes en mente. Puede ser una frase, una oración. Tú te puedes vocal hablando ahí. Tú decides. Angie Machado. El Colorado de Arroyo. Eso, Angie, mano, es que nosotros tenemos la dicha de cruzar en este tiempo con toda esta gente. Y Angie es un ser demasiado especial. No lo habías hablado todavía. Qué bueno que me traje colación. Mira, se me eriza hasta la piel. Angie es un ser bien lindo, brother. Aparte que como músico, ahora mismo está en una fiebre cañona. ¿Sí? Angie tiene 71, 72 por ahí. Y todavía nosotros vamos a los ensayos de Bobby y es como que vamos a hacer esta frase de nuevo, vamos a frasearlo así, esta nota es más corta, checate esto. Y es un músico... ¿De 4 pares? No, demasiado en serio, pero sobre todo es una persona demasiado... Se me va a quedar gente, pero vamos por ahí. Bien vivido, 70 y pico, bien vivido. Elian López. Un general de esto, y sobre todo una persona
que respetaba esta música como bien poca gente lo ha hecho. Y sobre todo, mano, ya tristemente no tenemos figuras como Don Elías. Don Elías llegaba ahí y todo el mundo, aunque fueran colegas, compañeros de él, del mismo nivel, ahí llegó el maestro Elías. Y el maestro Elías, en estos días hablaba con unos amigos sobre la cuestión de los directores de orquesta, era demasiado de caballo. Toñito Vázquez, Hacho. que en paz descanse. Pues hermano, Toño, demasiado grande. Demasiado grande, sobre todo el que conoció a Toño una vez, le marcó la vida. Sabes que tengo una muy buena amistad ahora con Josie Maldonado, con nuestro Josie Maldonado, Hacho. y que son compadres, eran compadres. Sí, Llegué a ir a la casa de Josie y me enseñó la casa de Toño. Juancito Torres. Hacho, Juan también. Lo que pasa es que Juan era en su esquina. Yo tengo un amigo panameño, René, trompetista, y él decía que Don Vitín Paz, cuando él estaba ahí en Panamá, él vino a estudiar acá, él tenía una personalidad muy de él y siempre hablaba súper bien de Juan. Y yo me acuerdo de estar en el conservatorio y Juancito venirlo, traerlo invitado a darnos una charla. Ave y eso. María, qué experiencia, brother. Y Hacho era bien pintoresco, pero una forma de tocar demasiado brutal. Rafi Torres, Hacho. Señor. Caballete. Caballete. Y papá de uno de los músicos más grandes que ha dado esta isla. Y mi amigo Luis Rafael Torres. Hace rato que Nacho. no sé Luis Ra, así que me Luis contacta Ra, No se va a ojalá acordar- que vea esto, pero Luis Ra, Él no se va a acordar de mí, pero jugamos béisbol juntos en Metrópolis. Y Luis Ra tenía una curva, brother. Porque él no tiraba duro, pero tenía una curva que... Rafi es uno de los músicos más grandes que ha dado este país, pero Tú sabes que yo vine a caer en cuenta de eso cuando ya yo después de viejo, porque papi me decía, mi papá murió hace muchos años, como ya comenté, papi me decía, ese es Rafi Torres, el trombonista, y yo. mira, cuando mi papá me llevó Cuando a hacer caigo en cuenta de quién es yo, cuando mi diablo, papá este me tipo, lleva y a yo lo hacer tenía la del lado. audición de conservatorio, Luis Ra y yo entramos el mismo año a estudiar, pero no lo conocía porque nos coincidimos ahí ese día a la audición. Y cuando yo entro así, yo me acuerdo que le digo a papi, ya, papi, ese es el señor de los hispanos. Porque Rafi Sí, ya sí. cantaba con el papá. Con Wilson. Chacho, después Luis Ra se convirtió en uno de mis amigos y Hay que Luis Ra es el contactar a número Luis Ra. más grande que, chacho. Hay que contactar a Luis Ra. Richard Martínez. Chacho, Richard es... Ese tiempo de plenera, los Richard y yo compartimos un montón. Y Richard también, mano, un defensor de la cultura, incansable. Hay gente que hay que dársela, él y muchos más, porque dedicarse a esto es bien complicado. Y sea lo que hay diferentes vertientes y que todo el mundo tiene la verdad y nadie la tiene. Pero dedicarse a eso como Richard, ¿verdad? Lo hace, pues, hermano, tiene respeto. Aparte de que en su esquina, había ahí ese tipo se trepa en la tarima y a correr. Lero Martínez. Tacho. Una joya que nació en el tiempo equivocado, bro. ¿Tú dices? Sí, completamente. Coño, pero nos tiene que deleitar a Él la nosotros. tiene, sí, pero, tacho, ahora mismo. Él cuenta que Pedro Brun le dijo que Pedro le dice, ¿tú sabes qué, Lero? En algo que un Facebook Live, qué sé yo, y Lero comentó saludándolo. Y él le dice, yo fui el que liberté todos esos gorditos, porque no habían gorditos, le dice Pedro Brun. Hacho, Lero, no me dice, mano, es que está fuera de liga, bro. Está fuera de época. Es caballo. La Lupe. Hacho, no nacen. Así no nacen. Celia Cruz. Tampoco. Yolanda Hacho, Rivera. Con el respeto de todo el mundo. De esto, metemos una mujer al grupo y que darle un tema de Celia. Pero ¿por qué tú le haces eso? Porque Celia la tenía. Y Yolanda. Y Yolanda de hablar. O sea, con el respeto a las mujeres que tengo compañeras que lo hacen su esquina súper bien, pero esa gente, a ver, es lo mismo que te decía de Marvin, de Ismael, de Chamaco en varones. Ha hecho Celia. Oye, eso por ir para abajo, tiqui. Ah, hombre, no. La Cresta. Ah, eso la pones complicada. La pones complicada. Papi, tú sabes. Eso es bien, Era hermano. Está en un buen momento. Está en a un la buen yugular. momento. Está en un buen momento y me alegra lo que está pasando con ellos, sobre todo por los chamacos que nosotros tenemos aquí en los salones, porque han hecho que miren para allá y Eso es es brutal importante. que sean ellos. Pero pues yo soy fiel de primero que yo soy de la isla
Yo soy de la isla, yo conozco la isla por mi hermano que estaba estudiando en la UPR, química, y él me dice, escucha esta canción y me envía a la isla. Y ahí yo dije, diablo, ¿qué grupo es este? Ahí era el hermano del Heró, Emil, cantando con la cresta. Y ahí yo dije, anda, pues cara, este grupo. Yo lo Vieron y lo que están haciendo ahora. Yo los llegué a ver No, chacho, en el serio. Boricua cuando nadie sabe quiénes eran. Serio. Tipo, estaban No, y duros. bien, chacho. Hay un par de grupos serios por ahí. Me gusta la R, me gustan un par de grupos. Sí, Pero- la R está chévere. Sí, me gusta. Hay un par de grupos buenos por ahí. Pues lo que hizo Tito con Tito Mato, que en paz descanse con Viento de Agua. Eso es llevarla a otro nivel, tú sabes. Emil Martínez. Chacho, no, es un poeta, un rapero, es que cuando tú Está naces tocado. cuando tú naces estás Con la hackeado, varita, como dicen los sí. chamacos. Cuando tú naces en un lugar como ese, entiendes todo. Sí, Yo, sí. ¿verdad? Tengo la suerte de conocer a sus papás, a John C. Martínez y a Mabel. Y Yo lo conozco a Mabel, conocí a John C. Tacho, no, y un tipazo. primero mano. que son gente demasiado de buena y son gente que Tipazo. se pusieron para educar a sus hijos. Y son caballos los dos. Chamil Bonano. Tacho, se peleen por el segundo. Sí. Como decía el canal de televisión. Con el respeto, es lo mismo. Son serias. Vozarrón de esa mujer. Número uno. Y lo mismo, como ella y su familia son gente bien buena. ¿Sabe Es que que- todo eso se transmite. ¿Sabes qué es lo irónico? Que yo no sabía quién era Chamil. Y cuando empiezo a oír yo, espérate, esta muchacha ya la conozco. Esta muchacha ya la conozco, es que juega el hijo, Prince, juega fútbol con el mío. Ya. O sea, Sí. y yo, mano. Y la verdad es que Chamil está No. a otro nivel. Otro nivel. Piro, tremendo tipo. Sí, que conste el gente récord buena. también. Willy Colón. Uno de los productores más grandes que ha dado esta música. No hay break. No hay que. Son temas recurrentes entre nosotros que nos gusta esto. Y esta semana estaba hablando de eso, mano. Willy es un genio. Se cansó de que los cantantes se fueran con los palos de él y voy a cantar yo y pegó también. Johnny Vázquez. Eso, el cantante con más éxito de la orquesta, el líder y sobre todo más. No es subestimado, pero. Pues no se le da el valor. Demasiado de tema. Lo hablábamos ahorita, es Sí, verdad. demasiado de tema. Willy Rosario. Tacho, una escuela demasiado grande. Un visionario y sobre todo. Tenemos el privilegio Pasó los 100 de ya. conocerlo, conocer su familia y lo musical, pero tacho, Willy es 100 años, loco, tocando ese show, Boy Valentín. marcando, llamando a los músicos y haciendo todo. Boy Valentín. Hermano, el líder, el arreglista más grande que ha tenido esta música, es un genio. Yo a veces digo, mano, ¿y qué escuchaba el líder? todavía, yo digo, o sea, cuando tú miras y pones a escuchar los temas, los discos completos, cuando tengo tiempo en casa, tema tras tema, y hay temas que la mayoría de la gente conoce que pegaron, pero hay temas que no sonaron. Y tú dices, diablo, este tipo lo que metió ahí es, sin contar, diablo, esto ahora nos estamos disfrutando, que ahora le he dado con salir a las 2 de la mañana de tocar, a ir a comer. Qué rico. Y a hablar. Nos invita a comer y a hablar. Y eso, hay un montón de cosas que el líder hizo que nosotros no sabíamos. Porque él no las podía poner como que las hizo, por la cuestión de los contratos y eso. Todo eso de HO del disco de Navidad, eso es el líder. ¿De verdad? Puf. Diablo. Las cosas de Pellín, ¿De verdad también? eso es el líder. Va para allá. De lo que nos enteramos aquí. Por eso es que usted se tiene que suscribir a este canal, en serio, darle mano. like, comentar y es lo que te compartir. digo, he tenido la bendición pues, hermano, eso es brutal. Es brutal porque tú vas en esa boba escuchando historias Claro. de los que la vivieron. Vale. Mira, Víctor, no sé si quieras dar tus redes sociales. Pues ahí me buscan por ahí, Víctor José Maldonado. Mi hija dice que el Facebook es de viejo. Sí lo es, pero hay que pero tenerlo. funciona. Todo el mundo me dice Yuka por ahí. Me buscan en Instagram como YUKSA, Yuxax. Yucasax. Yucasax. Pues, hermano, yo estoy. Gracias por esto. Yo he tenido un par de gente como que, mira, vamos a hablar un rato, pero no, qué sé yo. Yo estoy viviendo lo que me tocó y bien. He disfrutado. No, claro. En esa estamos todos. Nadie me toca, ¿cómo es? Nadie me quita lo tocado y en vez lo de lo bailado. bailado. Y está chévere porque cuando uno empieza a apreciar más las cosas como ahora, tú miras para atrás y al final mis papás me apoyaron en ser lo que yo quería ser, igual a mis hermanos. Pero todo lo demás ha sido, desde eso ya es ganancia. Y todo lo demás, pues hay que trabajar. A ti no te quitan lo cantado
Perdón, lo tocado. A aquel no le quitan lo grabado y a mí no me quitan lo hablado. Así que, gente, Estamos gozando. un episodio interesante. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita, compartir, darle like. Nos encuentran en las redes, YouTube, El Curete Podcast, los libros, Don Tito Curete Alonso, Voz y Razón en la salsa puertorriqueña y El Problema Negro. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, El Curete, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. ¿Se me queda algo, Guillermo? No. Hasta la próxima, familia.